corazón. Encontraremos un amor como una flecha al corazón. Encontraremos un amor que parecerá una ficción. Encontraremos un amor como una flecha al corazón. Encontraremos un amor que parecerá una ficción. El corazón. ¿Cómo están esas ladies? ¿Durmieron bien? Buenos días. Muy abajo. ¡Ey! ¿Es mi impresión o nos pusimos de acuerdo para venir hoy frescos? Es la calor. Como... Estamos en la playa. Estamos como para irnos a la piscina de las chicas, creo. Vamos para la piscina. Hoy es el día que tiene que invitarnos a la piscina. Menos así, vaya. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Buenas, ahora sí. ¿Quién no trae camisa de ¿Qué tal durmieron? Ey, ¿cómo amanecieron hoy? ¿Cómo amanecieron, chicas? Chicas, ¿qué tal? ¿Durmieron bien? Con ¿Soñaron energía, chupada, Salud, que es lo importante. rica, sabrosa, deliciosa, porque puedo. Porque puedo, porque puedo. Chili, alguien me extrañó Tengo la ayer, ¿oíste, Chili? personalidad. La tengo. La tengo. Y Tengo la personalidad. La tengo. Bien, bien, me gusta. Preparado para la noche de talentos. Estoy guasa, Andrea. Preparen su talento. Usted fue Preparen su Ni talento, siquiera les se toca, les imagina la toca. cantidad de talentos que tenemos por acá. Bien, Party, bien. No, amiga. Se van a quedar con el ojo cuadrado. Yo quiero ver el talento de ella. ¿Qué? Yo no voy ni a actuar ni a cantar. ¿Quieres ver así tu que- talento, mija? tu talento es... Uy, lo tiene, pero no Tienes un talento, sabes. un gran talento. 24 horas tuvieron. Mira, mira, mira. También. No, está bien. ¿Aló? ¿Cómo se pone, güey? ¿Ves con esta mano? Con esta. Sí. Chale, a ver. Sí, con esta no. Güey, qué malo soy coordinando. Ahí. Ok. No, con esto. Con esa. Mete la mano. ¿Así? mano. Ok. Ahí va. Guíame. Ahí. Más allá. Más acá. Eo, ahí. ¡Es un tomate! No lo puedo. Va. Eso es una papa. Te quiero con toda mi papa. Bien. Se parece más a una berenjena. Pero es una berenjena genuina. Una berenjena bastante Sí. amorfa, la verdad, pero está linda. Berenjena del amor. Puede ser. Dímelo, Corillo. Dale. ¡Ay! Lo que ordene mi general. ¡Pelotón! ¡Firme! ¡Líderes! ¡Chicas! ¡Señoras! Solito me sale. Dios mío, Andreina, contrólate. Unas anitas, ¿no? De ser papá. Darle la mano a alguien, para mí era muy importante. Y en el momento en que él me lo hizo, me asusté. Un beso. Y tú, pues, Yo intenté un beso. Salió de la casa de los hombres lo de la nalgada, porque si eso hubiese pasado... ese tema que amor se pone mal. ¿qué decía la carta de Don Dai? Yo creo que Donda y Mare nunca tuvieron nada a la final. Sí, o sea, eso es puro show. A mí no me conviene que se enteren en Ecuador de esto. Y te pido disculpas de nuevo. Es una chica familiar, pero tiene una niña. Señores, hemos llegado el tiempo de votar para los nuevos líderes.
La persona que tenga más votos va a ganar $2,000. Elijo como líder de... Me parece que todos tienen una perspectiva. ¡Qué calor! Dios. Oigan, ¿qué le parecieron los talentos? ¿Qué les parecieron los talentos? ¿Qué dijo? Mijo, ganaste puntos. Bien, bien. Bien, venga. Vamos a hacer lo que ustedes ¿Ya quieran saben ahí. cuál talento hacen nos ustedes hoy? sorprendieron. Gracias por Mejor todo. de lo que darme 10, pensábamos. gracias. Ganaron puntos todos. O sea, yo estaba... ¡Ay, mira! ¡Qué bonito Me quedo con la capa. Fue la capa. Pues esto, mira. ¡Ey, se te regó el maquillaje! ¿Qué Por pasa? culpa tuya. Esto en la pantalla es como que, uy. Uy, los dos están coloridos, hermosos. Corazón, corazón. Corazón, corazón. A ver, No, espérate. Tomate. Espérate, tú ayúdenme. ¿Dónde? Ay. Ay. Oye, ¿están picos ustedes o qué? ¿Qué es eso? No quemes tu talento. Ese es mi talento. Yo tengo un talento que no puede salir en televisión. Quisiera que se salga. Uno, dos, tres. Oraciones. a ver, dale corazoncito, a ver. Ahí. Esa, métela. Esta es una mujer pilas. Ahí voy. No te muevas tú, yo me pongo. Dime, Mira, ahí dime, jefe. Póngale. Mira cómo nos comunicamos. Pégalo. Ahí está, ¿ves? Blanco y Es negro. amarillento al Chocolate lado blanco, tuyo. chocolate Es negro. amarillento al lado tuyo, ese man. Zapallento. ¿Pero qué te pasa? ¿Tienes problemas con la forma? Ahí va. Bien. ¡Bravo! ¡Bravo! Dale corazón a Andreina que no has Oye, hecho. ¿qué hizo Renier en el talento que no nos quiere contar? ¡Uy! Dile, ya, lo tuyo. ¿Qué cosa? ¿Y eso a usted qué le importa? Corazón. Dale corazón, así es virtual. ¿Qué hacen? ¿Por qué hacen eso? ¿Pueden contarnos el talento de Andrés de ayer? Un besito. ¿Cómo fue? ¿Bien? Ey, ¿qué tal nos imitó? Es una serpiente. ¿Qué tal le fue a Andrés? Ahí nos están escuchando. ¿Nos escuchan? Hablen. ¿Nos escuchan? Sí. Hablen como hombres, por favor, hablen como hombres. Hablo como hombre, yo sí hablo como hombre, mijo. Te dije, Yo sí puedo hablar como hombre en les este digo a momento. ellos, les digo a ellos. Ustedes no sabían que ese es mi talento también. Sí, es lo Podría estar tranquilamente en su casa. ¿Qué tal el talento de Andrés ayer? máximo. Lo más cómico es que habla más hombre que Don Dai, güey. Sí. Habla más hombre que don Dai. Besito. Estás más hombre que Don Dai. Dale. Ay. Son como 300. Igual ¿Tú sabes cuánto vale esa mesa? Eso no. ¡Wow! No, pero la producción... ¡Ey, madre! ¿Qué estás haciendo con este hombre? Ya no tiene... Pues sin que... Ya no coordina Andrés, nada. entiendo que estás enamorado, pero... ¡Los frutos secos! Fue sin la querer, foto de ¿no? Sebastián. ¡Lo siento! Madre, ¿qué le has hecho a la... Oye, Andrés, Ya son $10,000 en la mesa. No puedo ni creerlo. Eso igual es otro punto, por si acaso. dale gracias a Dios que no son frutas, güey. Ve ahí que no hay cómo limpiar. Ya están arreglando, güey, como si estuvieran No pasó nada. No tiene arreglo, no le
Dicen los japoneses que las cosas rotas deben quedarse rotas, son más lindas. Pero víndola bien, güey. No te volvemos a invitar. Andrés, la dejaste abstracta. Lo peor es dañar algo en casa ajena, loco. Te sientes culpable. Me gusta cómo te queda. No, mientras tanto, mi corazón, ustedes recojan ahí. No, pero... Ya, después busco la escoba y lo barro. No, tranquilo, tú sabes que aquí estamos para ayudarnos. Solo por eso que se queda roja. Andrés. En serio. Que no la vi. El niño pensaba que el sofá seguía de largo. Ya está en creo que había sofá Se ya. enganchó con el zapato. Tranqui. No puedo creer. No, sí fue un accidente, loco. No, ahí está, mira, ahí está quebrada. No ha pasado. Es más, parece de look así, ¿no? Estás ahí, ¿verdad? Parece arte contemporáneo. Sí, abstracto, arte abstracto, es abstracto. Pero no asienten nada encima. Te juro que está bueno. Ay, pero ¿qué fue lo que te pasó? Voy a Se poner me mi telera enganchó el encima. zapato. Es que el sofá seguía de largo. Seguía y enganchó el Es que zapato. se le encajó la burbuja de aire, Que güey. alzaste la mesa porque eso es sobrepuesto. ¿Sí? Es que Al acercarte alzaste tus pies. ¿Qué sentiste? ¿Y qué sentiste cuando se quebró? Cuidado, Diego. Una mezcla de pasión y... Claro, como que wow. No te creo. Bro, fuiste por ese beso con todo, hermano. Te lanzaste como si no... Amigo, acuérdate como que si no hubiera mañana. acuérdate que ella hace brujería. Eso está sirviendo muy bien. Imagínate que tengan un muñeco de este vato todo pinchado o algo así, güey. Y, parce. Y este con esos Dice que cada pantalones... vez que echémosle la culpa al camarógrafo que estaba sí, corriendo la cámara. Sí, fue el camarógrafo. El camarógrafo que estaba corriendo la cámara. Fue el camarógrafo. Muy pequeña eso, en los glúteos. Entonces yo las puedo mover. Ujú. Algunas personas lo tienen en una oreja, en las orejas. ¿No te has encontrado con personas que mueven una oreja así? Yo sí. La alzan. ¿Cómo puedes mover la La oreja? alzan. Yo he visto. ¿Cómo? ¿Así para arriba Ajá. o así? No, así para arriba. ¿En Así, serio? así. ¡Ay, Se les no! mueven Ajá. Jamás había ¿No has escuchado visto eso. en TikTok Sí, que sí, mueven eso esto? sí. Eso. En hombres, Ajá. pero también he visto en mujeres. ¡Qué risa! Yo lo hago con las nalgas. Y lo practico. Ajá. Porque lo hago en diferentes posiciones. Lo puedo hacer arriba, lo puedo hacer abajo sentada y lo puedo hacer en posición de twerk. Lo puedo hacer. ¡Qué pinta! Quiero ver, muchachos se van a desmayar. Entonces voy a hacer eso, porque bueno, yo no canto. No bailo, pegado. No. Voy a hacer mi talento para que el mundo lo conozca. Vas a enamorar a muchachos. Ojalá no me dé pena. Es que es un poco intimidante. Y allá, no sé si es mi percepción, pero siento que es más pequeña la salita. Caroline. Y se la dejé la fruta para Caroline. ¿Y APR? Tú tienes que agarrarla así. No te creo. Y tú lo sientes y estás haciendo así. Pero tú la tienes agarrada aquí. Y comienzas a hacer el paso del sandungueo. Siente el flow. Y la sube para arriba y le huele la oreja. No importa si no se ha lavado, pero tú la hueles a la oreja. Y estás ahí, ese es el perreo de perro. Paraguay. No, ¿Cómo te invitarías? Era para el tereré, que iba a fluir ese rato. ¿Y te pusiste la gorra o no? Sí, obvio. ¿Y qué te dijeron? Se rieron un montón. Pero invita a Paraguay, invita a Paraguay. Paraguay. Imagina que tienes el tereré en la mano. ¿Qué? Imagina que ya tienes el tereré en la mano. Ah, pues tú lo llevaste, ¿no? Sí. No, es que iba a fluir ese rato, no se me... Pero pues puede fluir Por eso no ahorita. ganaste. No me dio tiempo. Es que conté una historia de unas cosas que hice cuando era peladito. Así de cosas locuras, así de travesuras. Entonces comenzamos a tirar huevos a la gente y todo. Fue loco. ¿Dónde hay? Pero Paraguay qué es como... Una cosa es que jueguen entre ellos, ¿no? Me agrada cuando... Y otra, que se cuentan las cosas. Porque los hombres siempre son así. O sea, bueno, los ahí hombres sí es verdad. juegan billar, esto, así. Pero no se cuentan nada. Pero están, ¿ves? Las cosas importantes no eso se sí. cuentan, se Eso cuentan mismo. tonterías. Tonterías. Hablan locuras porque Andrés, ahora que estaba haciendo la imitación de cada uno, habló cosas de Puerto Rico, de Jorge. Y cuando decía cosas de Jorge, me imagino que todo lo que hacía cuando decía, y que mami, que la agarras aquí, que Eso nosotros eso no lo es lo que sabíamos. Jorge lo
contó cosas así. Claro, Jorge les dijo cómo sacar a bailar una chica, probablemente. Exacto. Y dijo de Colombia, dijo, me faltó la de Colombia. El labial. La de, o sea, obviamente la de Sebastián, ¿La vio? pero no tengo el labial. Ahí se las dejo. Y yo, ¿qué? ¿Qué ¡Se labial? pintan los labios! Él le No, hizo poner para que no chao. se le resequen. Claro. ¿Se pintan los labios? Para O hacerse puede así. ser que, Y que no, se tú no vea. le diste un besito cerca de la mejilla o algo así. Quizás. ya Quizás. como, ya. Nos imaginamos. Él se dijo pone pintar. vaselina para hacerte así que se ve hidratado. es que él naturalmente tiene los labios como rositas. No me he fijado Pero en los es labios. más, o sea, No, es yo diferente tampoco. tener como el chapstick a el lipstick, ¿sabes? O sea... Yo cuando dicen labios rosas solo me acuerdo de Dondai. Cuando dijo no sé qué, no sé escuchar qué, esa yo tengo palabra. labios rosas y yo, Nunca todos en mi tenemos vida. labios rosas. Mantequilla de cacao le Es dicen en mi una, país. es una, es O una sea, yo me marca quedé, y es como, sí, como el hand sanitizer Se le que le tiene dicen a lipstick. Pure. Para. Seguís por Me lo seguir imagino por así. malvada. Mamá, y sí. Esa es mi hija perdida. Chapstick, ya sabes. Me Hija de muero. colgada. Es que Así, así, yo así, le así, dije. así. No sé. No. Ay, mira, ya sabemos a quién se Oye, parece. una pregunta. ¿A quién se parece Sebastián? Ok. ¿Has visto la película Rango? Es un camaleón chiquito que tiene los ojos así. Hija de su madre. ¿Por qué? No, en serio. Es virolo. Para ella es bonito Rango. Yo quiero saber una... Güey, yo lo dije desde un principio, tiene ojitos de lagartija. ¿Viste? Y eso no tiene de malo, o sea, No tiene nada de está malo. lindo, pero... Yo quiero saber... ojos de lagartija. Ay, escúchame, quiero ver. saber si son sus ojos o son falsos. ¿Han visto Son de él, son de él. No creo que aguante Mira. tanto tiempo con lentes de contacto, No, güey, loca, con hay gente, pupilentes. O sea, te yo- juro que hay gente que se pone lentes de contacto Ya, todo el eso día. ya Entonces, está ahora como me tocó en hacer mi súper contacto visual. ridículo. Yo le dije, color nada tienes más. ojos chéveres. Y todos dijeron es lentes de contacto. Y se rió y Pero me dio madre, si vergüenza. necesitas aumento. Ayer fue la cita, ¿no? Antier. Y vi Ajá. que tenía lentes, pero no sé si eran lentes de contacto, No, o sea, de de, aumento. ¿cómo se dice? aumento, de de aumento aumento. o lentes de contacto. No, son de aumento, porque ayer vino son con de aumento. lentes y me vio a mí con lentes y le dije, tuvimos la conversación de chutas, que ya estaba ciega aquí y a veces se me cansan los ojos porque estoy ciega y veo lejos y una chica me habla y está por allá. Me dice, chuta, yo también, yo uso lentes de contacto. Hola. Oye, está allá. ¿Dónde? Metida allá. Ok. Son limones. ¿Cómo están, amor? Sí, son frutas, porque a él le encanta la fruta. ¿Alguien sabe qué frutas están? ¡Pístola de... ¿Y cuándo ven a saludar? No, déjame decir así. Usted está bien. ¿Cuándo saludamos? No, pero usted viste a la izquierda para Allá. mandarnos a Allá, nosotros. Entonces, viste a la derecha, izquierda. Está bien tonto todo esto. Chuta, oye, y ahí viene pasando. Oye, en serio, ¿no ves que los manes se van a sentir importantes? Dice, oye, estos manes entrenaron para recibir. Mira, sencillo. Eso es Después, cierto. escucha, ya vamos a hacerlo simple, sencillo. Escucha, Ya no, escucha. no viste a la Descanso, derecha, izquierda, descanso. viste a la chica. Viste a la chica. Escucha, Ya. sencillo. Descanso, Descanso. Alínense. Mirada, las miramos a todas y después saluden y ya cuando vienen pasando les aplaudimos. Y ya. Ah, Y si sencillo. otro paso, sencillo. Ok, ¿eres capaz de ordenar o no, general? Ok, dale, general. El más chimbo que quién sabe Te qué. bajo de rango. Dale. Dale. Rambo, hijo. ¿Qué clase? Lo que ordene mi general. ¡Pelotón! ¡Firme! Cabrón, ¡Descanso! a Hitler. No, mirada. Ey, espérate, descanso, dar a hacer unos dos, pues. ¿Qué dos qué? No vamos a sudar. Firme, descanso. No, firme, mirada, saludos. Atención. Entonces estemos Firme, saludo. Empezamos el descanso. Firme y saludo. Empezamos Ya. el descanso. No, la mirada. Ok, Ya, la oye, están mirada. gritando Mirada, mucho. toca allá. 5 lagartijas, vamos. Ya, viste a la chica, voy a decir. Una lagartija. Eso, no, hablemos pasito que... ¿Cómo tú haces la lagartija? Pelotón. Abrí la Perdón, firme. Lo que ordene Mira, mi mira. general. 50 lagartijas. No. Bueno, me faltó el respeto, está bien. Mira. Firme, mirada y saludo. Lo que ordene mi generalcito. ¡Pelotón! ¡Vístala! ¡Chicos! Saludos. ¡Saludo! Y cuando bajan, aplauso. Y después, Listo, otra vez. Ahí nos pegamos Ahora sí, la otra vez. Dale, otra vez, ahora sí. Pero háganle caso al general. Ya, yo voy a bajar y ustedes Dale, pasan. tú vas a está bajar. la chica, está la chica. Reniel, cuidado, te vas Ya a me la mirar. aprendí. Sí, ya me la aprendí. Voy. Dale. ¿Desde arriba o desde aquí? Ya, de ahí. De ahí nomás. Chicos, Ella no va sigan a venir. subiendo. Dale. Lo que Hola, ordene... chicos. Te falta el traje. No, espérate, parce, que la ya chica me va a cansé de escuchar. decirte general a lo bien. Lo que ordene mi general. ¡Pelotón! ¡Vístela! ¡Chicos! ¡Saludos!
No te traje rosas, pero te traje esto. ¿Qué pasó? No sé si son limones o... Les damos su privacidad. ¿Cómo estás? Hola. Me cogiste desprevenida. Igual a mí, Gracias. improvisé estas rosas hermosas. Tan lindas el detalle. ¿Te gustaron? Sí, y me gusta el color amarillo. ¿Es en serio? ¿Es tu color Sí. favorito? No, no hace parte de mi gama de colores favoritos, pero sí lo uso, me gusta. ¿Y cuál es tu favorito? El negro y el rosa. ¿Sabes que el mío es el negro? El amarillo también. El amarillo también. El rosa también me gusta mucho. El rosa me encanta, pero el negro también, o sea, es como que me gustaría estar todo el tiempo de negro, pero no, tampoco. De hecho, yo soy bien básico. Cuando vine me preguntaron de que cuánto tiempo tardas en vestirte. Bien rápido. Soy bien básico, lisos, blanco, negro y se acabó. Lo que ordene mi general. ¡Pelotón! ¡Firme! ¡Descanso! No, mirada. Ey, espérate, pues van a hacer unos dos, pues. ¿Qué dos qué? No vamos a sudar. Firme, descanso. No, firme, mirada, saludos. Atención, entonces tema firme. Firme, saludo. Empezamos el descanso. Firme y saludo. Empezamos el descanso. No, la mirada. Ok, la mirada, topa allá. 5 lagartijas, vamos. Ya, viste a la chica, o así. Una lagartija. Hablemos pasito que... ¿Cómo tú haces la lagartija? Pelotón. Pelotón, firme. Lo que ordene mi general. 50 lagartijas. No. Bueno, me faltó el respeto, está bien. Mira. Firme, mirada y saludo. Lo que ordene mi generalcito. ¡Pelotón! ¡Vístala! ¡Chicos! Saludo. ¡Saludo! Y cuando bajan, aplausos. Y después... Listo, otra vez. Él nos pegamos Ahora sí, otra otra vez. vez. Dale, otra vez, ahora sí. Pero háganle caso al general. Yo voy a bajar. Dale, tú vas a Está bajar. la chica, está la chica. Renier, cuidado, te vas a mirar. Sí, ya me lo aprendí. Voy. Dale. ¿Desde arriba o desde aquí? Ya, de ahí. Ella va subiendo. Dale. Lo que Hola, ordene... chicos. Te falta el traje. No, parce, ya me cansé de decirte general a lo bien. Lo que ordene mi general. ¡Pelotón! ¡Vístela! ¡Chicas! ¡Saludos! Ahora nos pegamos una trotadita así. Se me va parando la punta del pie. Se me va parando la punta del pie. Chibiribiri, chibiribiri, porón, pom, pom, porón, pom, pom. Espérate. ¿Por qué no Espérate, copias? espérate, ¿qué te pasa? No, brother, ¿qué es esa ridiculez? ¿Qué ¿En pasa? serio? Te dije que no le tengas miedo al ridículo. Ayer fuiste tú, hoy de nuevo. ¿Ah? Dime, ¿vas a llorar? ¿Vas a pretender ser un adulto de nuevo? Es que porque tiene 21 años vas a pensar que es muy Mira maduro. que vos Lightyear te ama. Mira, hombre. Disfruta. Dime, mujer. No soy mujer, disfruta. Ay, no. Yo soy tu amigo fiel. ¿Tú quieres fluir? ¿Tú quieres fluir? Tocado. Es que tocado, viste, que ni sabes. Dale, Cogido. ¿Por qué te quitas? Dale, ya, pero ya verás que hacemos esa nota. Vamos a hacerla. A ver si nos están viendo por la pantalla y dicen, mira los anormales aquellos. Ella sabe que se van a meter con nosotros. Va, hasta 4 meses. Ey, es que acuérdense que la vuelta tiene que aparecer puertas abiertas. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos que ir de nuevo? Bueno, llegamos en filita. Bueno, claro, ahí ve, que se escuche, se vaya llegando. No, Va llegando el pelotón. Ey, pero te digo una cosa. Por favor. Siendo coherentes, Dame un beso. siendo coherentes para el desarrollo y que estemos más cómodos, sería mejor allá. Yo amo los niños, a mí me encantan, pero hay momentos en que cuando ya empiezan a llorar mucho es como que, wow, sí es complicado, es un trabajo digno de admirarse. Y lo admiro más cuando hay mujeres que hacen los dos papeles, papá y mamá. Okay. Sí, es como sí, que... mi mamá fue papá, mamá. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo se llama tu mamá? Cristina. Cristina. ¿Y tus hermanas? La que me sigue sí se llama Ginette y la menor se llama Natalia. Ok. La que me sigue somos muy parecidas, somos hijas de papá y mamá y casi que somos una copia. Tenemos una diferencia, ella es un poquito más bajita, es más voluptuosa, pero las facciones son muy parecidas. Y con la chiquis casi no nos parecemos nada, ella es hija solo de mamá, pero no nos parecemos nada, salimos más parecida al papá. ¿En serio? Sí, muy parecida al papá. Oye, ¿tienes otro nombre? No, Carla.
Que no he visto la casa. Que ellos vienen para acá ahora todos. Puertas abiertas, abren las puertas, ellos vienen. No, yo no me voy a enamorar. Yo soy una mujer dura y fría. Y entonces por eso estamos acá. Qué lindo. Yo te dije también cuando estábamos en la cita del cuarto, que igual despacio, yo voy despacio. Sí. Yo voy despacio por lo que te acabé de decir. Llevo bastante tiempo sola, pero siento que ya esto que estamos haciendo ya es un paso. O sea, como que, ok, ya. Y eso que me dices ir despacio, te cuento otra de mis virtudes. La paciencia. La paciencia es una de mis más grandes virtudes. Si quieres que me definan 3 palabras, puedo decir varias virtudes, pero las 3 principales: amor, lealtad y sinceridad. Así pongan atención. Hoy vinimos otra vez. Está ahí, le va a perder. ¿De qué? Hola. Hello, my friend. ¿Todo Hola. bien? ¿Cómo está? Oye, ¿por qué está silencio? Estábamos esperando. Silencio como Todo el tiempo en las redes sociales la gente me dice, ¿por qué estás soltera? Porque hace mucho dejé de publicar como las relaciones y eso, porque también es un arma de doble filo. Tú publicas a tu novio o novia, cuando termina la gente te exige una explicación. Y cuando uno recién termina, yo creo que recién no, siempre yo no soy de las que dicen en redes sociales, terminé con él porque me hizo esto o pasó esto, no soy esa persona. Prefiero publicar cosas más chéveres, porque para publicar cosas malas, el mundo ya se ha rodeado de muchas cosas malas. Exacto. Yo prefiero no tirar odio y mala energía en redes, pero la gente exige una explicación. Yo dije, nunca jamás voy a publicar una relación, a menos que me nazca. Eso yo creo que debe nacer. Para mí es lo ideal. Que nazca. Supongamos, si tú y yo estuviéramos en algo, de mi parte sería como que, oye, no es necesario que publiques algo de nosotros. Si tenemos fotos juntos, son nuestras. Sabroso, yo solita, parecía loca, toda la gente me miraba y me decía, muchacha, ¿qué le pasa? Porque yo llegué, mis anteojitos, me senté, puse una servilleta. ¿En el sol? ¿O Abajo una palmerita. Ah, Una palmerita. bien. Y había un carro de una municipalidad y me da risa que ellos vieron cuando yo hice todo el show, porque ahí estaban personas en pareja, familias. Claro. Era como un poquito antes del mediodía. ¿Y vos con tu dona? Y yo llego y me siento y pongo una servilletita, pongo musiquita en un parlantito, entonces aquí me estorbaba, me puse bajo de la palmera, me siento. Sí. Listo. Musiquita. ¿Qué tipo de música? Fíjate que soy bien cortavenas. Escucho de todo un poco, pero amo, yo soy bien romántica. ¿Sí? Me encanta la música cortavenas. ¿En Sí, serio? yo hago ejercicio Sí, con música con música cortavenas. cortavenas. Con José José, te morís de la risa. ¿Con qué? Con música de José José, ¿Qué es José José? No lo conozco, no lo conozco. Seguro si escucha sí, pero así por nombre, te lo dejo nombre, de tarea. ¿Qué tipo de contenido sube? Pues el que sabe ¿Qué? que sube. ¿Qué? No, Nos dilo. están grabando. ¿Qué? Tienes fotos muy sexys, Sí. todo eso. Y es como que mucha gente insegura se lo puede tomar como que para mal. Ok. Para mí no, porque para mí yo lo veo y digo, ok, pues es parte de su trabajo, ¿sabes? Porque eso te ha llevado a que patrocinios, marcas. Entonces no es como que, oye, no quiero que lo hagas y te vas a sacar 50 ingresos. No, está mejor porque de repente no sé quién... Salimos a cenar y de repente te nace a ti de que, no, yo pago, yo sé que... Ok. Ajá, pues está chilo porque eso muestra que es una mujer independiente. ¿Qué te puedo preguntar? ¿Qué? En verdad yo me puse este outfit y Te iba a me decir siento que me encanta tu outfit totalmente. insegura. Que me sentí como que raro. Lo escogí, está súper cool, pero No, no sé. está mucho mejor que el de ayer. El de ayer también estaba lindo, pero este outfit te luce más porque eres más como que mi estilo. Bueno, estamos combinados. Estamos combinados, esto fue súper casualidad. Bien brutal. No te creo. Es mi deporte favorito, el baloncesto y el boxeo. Me gusta también el boxeo. Te cuento el por qué el boxeo. Mira, voy a ser brutalmente honesto. Cuando, no sé cómo le digan en Colombia, en México es el kinder, la escuela primaria que es de primer grado sexto, luego viene la secundaria, que es de primero a tercero secundaria, y luego la prepa, que es el bachillerato, de primero a tercero. En Colombia no hay prepa. ¿Cómo le llaman allá? El colegio. Es de entrar desde sexto hasta 11. Ok. Bueno, yo cuando entré a la secundaria, que pegué el brinco de la primaria a la secundaria, hubo un momento de mi vida, por todo lo que pasó en mi familia, que se desmanteló, que yo crecí con muchas inseguridades y era muy tímido, que me hacían bullying.
Es que no sé, como que cuadrar un saludo así. Dale. Así, boricua, lo boricua. Así. No, pero está bien sencillo. Míralo, papi. Míralo tú, pues. ¿Qué es lo que Ah. tú crees? Míralo No, tú, disculpen, pues, chicos. ¿Qué pasó? Aquí acabo de No, ver ¿qué que pasó? hay una pared. No, estamos. No, estamos. Acá hay una pared. Estamos planeando un saludo. Un saludo. Es un saludo. ¿En serio? Estas notas son como los cuartos, loco. Aquí quedémonos, Pero se pueden sentar por ahí, se pueden sentar por ahí. Papi, tú hablas bajo y ya. Pueden Así hablar es con nosotros. Así Pueden es mejor. estar Mira, aquí, pueden vénganse para acá, vénganse para acá. Sí, es que Ah, hace ya, mucho calor. bueno, tú sabes. Es más cómodo, es más cómodo. Sí. Bueno, palpi. Literalmente. Sí, pero Que va a aquí ver hace que más mira. rico. Estamos en un jangueo y nos vamos al garete ahora mismo, palpito. De hecho, ya mis últimos, yo soy de Sinaloa y hace 4 años y medio más o menos me mudé a Ciudad de México para hacerme actor, pero antes de eso yo trabajaba en la compañía y económicamente me iba relativamente bien y todo. Y recuerdo que estando en la ciudad, mientras mis amigos se iban de antro, yo prefería irme a la playa a cazar el amanecer porque también me gusta surfear, a cazar las olas. Me iba con mi perro y yo solos. ¿Tienes un perro? Tenía en ese momento, ya falleció, ¿Cómo se llamaba? Cucho. Cucho. Ajá. ¿Qué raza era? No era una raza fina como tal, era más bien como que un mix-up de razas raras, pero era como que entre un pitbull y rottweiler, ¿sabes? O sea, él te mira y te come con la vista, él te come, te devora, Ya te lo devora, veo bien. Dale, Vaya, se me dan reír porque él siempre está serio. Soy un hombre reservado. Y sube el pie donde sea que esté y le hace. Así te miro la primera vez. Mira, ¿qué es? Mira, y le hace. No, o sea, él te come. Así que tampoco me mires así, tampoco. Mami, yo ¿Qué soy mote, cubano. que te estaba actuando? No, mira. Escucha. Él habla así, Y es de que verdad, yo como... les quiero explicar porque yo soy un chico reservado. Hola, yo soy Él habla así, no sabe él lo que habla dice. así, ¿La qué hizo? de verdad. Mira cómo lo tienen. Tengo una duda, él habla así de verdad. Ah, no, es que la... Pero No, ¿cómo? mira. Mira cómo lo imito. Es demasiado. Oh, Él chicas, habla- yo soy. no, ¿y quién te tocó a ti? No, yo soy de Es más, tú ni Miami. puedes imitarlo. Sí, porque yo. Mano, No, es es que yo soy un me chico asustaría. reservado. Pero yo creo que así es él. No, pero y siempre que no, dicen No. O sea, para necesitar el botox pronto. Está en pose. Yo no sé cuál es su voz, yo no sé cuál es No, su voz pero sí real. es. Esa es su voz. Esa es su voz. No, así es. No, yo siento que así es, o sea, así es. ¿Qué haces con lo que escribes? ¿Tienes ya libretas? ¿Qué haces? Subo contenido positivo a redes sociales. ¿Pero tienes como libros ya? Sí, ¿Con todo lo que escribes? mis libretas, ajá. Y también siempre me acompaña esa misma libreta que tengo que organizarlo mejor, que sea una y una, porque también me gusta dibujar, pinto. Y en una con la que empecé mezclé todo, que dibujos y textos, pero ya tengo que organizar eso, que solamente una para textos y otra para dibujos. Ok. Y con la pintura fue que sacaste tus demonios. Exacto. Lo bien padre de eso fue que cuando me pasó todo esto que te comenté, me hice un montón de estudios, como 15 estudios de todo, del cerebro, del corazón, de todo. Y ya me querían mandar con un, ¿cómo se llama? Psiquiatra a medicarme. Pero para mi fortuna, el papá de uno de mis mejores amigos de toda la vida es un neurocirujano muy reconocido en Sinaloa. Y ya él me checó y me dijo así prácticamente que, oye, güey, tú no necesitas medicinas ni psiquiatra. Haz actividades nuevas, actividades con las que sientas que te concentras muy cañón y te relajen. Y me acuerdo que empecé a hacer dibujos nada más, los puros dibujos. Y me di cuenta que soy bueno dibujando. Ya luego pensé que, oye, si soy bueno dibujando, ¿por qué no le meto color a los dibujos? Y los empecé a colorear. ¿Cuántos años tienes? 24. Ah, mira, yo también tengo 24. Menor que yo. ¿Tú tienes cuánto? Colágeno, 25. Colágeno 25, loca. ¡Ay, le va a cantar! Ah, no, le va a cantar a ella. Ay, yo pensé que era otra. Les va a cantar, ¿no? A todas nos va a cantar. Cantanos una de CNCO. Bueno, de CNCO, lo que puedo hacer, pasa algo con la música. Cuando tú tocas un círculo de acordes, o sea, todas las canciones, o la mayoría de las canciones las puedes cantar con algún círculo, nada más que tienes que ajustar la melodía. Así que díganme una, a ver si encuentro alguna melodía. ¿La de un beso? ¿Cómo es la de un beso? ¿De quién? Ay, de ¿De bachata? No, o sea... No, yo creo que me gusta que Sí, la de bachata siempre, pero como empieza, a mí me encanta. No se muevan mucho y no se desesperen.
No sé, La bachata, yo solo quiero Jimena, un beso. ¿por qué Esa, apagas que el es así. aire, amiga? Pero es que no me acuerdo cómo empieza. También desafinada. Otra de Hay Ciencio. otra, sí. Y nosotros te ayudamos. Déjame pensar. Yo no puedo cantar, pues, pero te voy a ayudar. Ayudamos, no sé, con algo. Yo Sí, tampoco ajá. canto. Y va a estar. Aquí Ah, uno ¿tú se puedes pone bruto cantar? cuando Mira, está espera, buscando una canción. ¿Nunca has cantado con ella? Cantamos la canción de... Hemos cantado, pero no así como que planeado. Así como que... Cuando estaba Alejandro con... O sea, fueron ella y Mariela a la casa Ah, y los quisimos poner a bailar a ellos. Entonces como que tocamos, tocamos y cantamos y ellos se pusieron a bailar súper romántico. Sí, me acuerdo. Estábamos ahí como que en el Pero jardín. yo no estaba. No, fue la primera vez que ustedes fueron allá, ¿no? ¿Qué hicieron Fue eso? la primera vez. Se puso nervioso. Estaba que temblaba, estaba así. Y tú me decías, oye, tú vas a hacer que peleen todos. ¿Te acuerdas? Con lo ¿Yo? de verdad y desafío. Ah, sí. Sí, porque nosotros como que nos ocultamos. Le encanta jugar a ella. He puesto. ¡Ah! Nadie ha cumplido su reto, ¿verdad? Ah, mierda. No, yo no lo voy a hacer. No, yo me tampoco va a pegar ella. No, yo no lo voy a hacer. La guitarra. ¿Tú qué ¿Vas a crees? ¿Que soy cantarnos? guitarrista o qué? Sí, vamos a cantar todo Vamos, acá. yo quiero ver cómo canta. Yo como pollo, voy a volar un día, solo como pollo, ¿En serio? ¿No comes carne entonces? no como carne. Carne roja no Claro. no me gusta mucho. ¿Y pescado? Sí, pescado sí, Ah. sí, pero como más pollo. Mariscos de vez en cuando. Sí. Bien. Soy súper delicada el estómago y cuando ¿En como, serio? sí. No como nada grasoso ni muy condimentado porque mi estómago es muy delicado, es cosa rara. Entonces soy... El día a día. Ajá, sí, no me perdí. Ves, me pierdo, es terrible. No, pero es genial porque... No, no es genial, no te cuento todo y nada. Ah, qué Es que horror. es muy cool porque dejas siempre algo después para poder seguir averiguando, ¿entendés? Y está buenísimo eso. Y entonces lo que te digo que me aburro me aburro rápido, pero hay cosas como por ejemplo la comida que yo como lo mismo, yo puedo comer lo mismo, voy a seguir comiendo lo mismo, me encanta. O sea, Ajá. ahorita extraño, como no tenés idea, mis donas y mis pancakes. O sea, extraño con toda la fuerza de mi ser. Pero Acá me tenemos aburro. unas donitas. Sí, compartimos nuestra primera dona, qué emoción. Qué lindis. Todavía, no, yo no sé cuál era tu dona. Sí, esa era la de acá, La de la segunda. la de acá. Ah, comiste muy poquito. Solo la mordí esa. Ajá. Entonces yo la voy a terminar. Y Yo la voy a terminar. Y entonces me aburro bien rápido de ciertas situaciones, pero al mismo tiempo soy muy, lo que te digo, del día a día hago lo mismo, soy metódica. Y entonces es como una... ¿Qué universo ahí? Sí, es una cosa rara. O sea, me aburro rápido de... yo soy muy... Lo que te he contado, soy muy de mi espacio. Yo tengo 5 o 6 amigas que son mis amigas desde el colegio. Sí. O sea, todas Claro, están casadas. de siempre. Todas, ajá, de toda la vida. Y así, amigas que tengo ya grandes, tal vez tengo 2 amigas de canales de televisión donde trabajé. Pero eso es todo mi círculo, o sea, es así. Y todas están casadas y tienen hijos. Claro. O sea, yo solo somos 2 las que... una no está soltera, pero no tiene hijos. Y yo soy la única que no tiene hijos y soy la tía de todo mundo. ¿Te gustan los niños? ¿Ah? ¿Te gustan los niños? Me gustan, sí. ¿Y a vos? También. O sea, sí. Unas anitas, ¿no? De que de ser papá. Darle la mano a alguien para mí era muy importante. Y en el momento en que él me lo hizo, me asusté. Un beso. Y tú, pues, Yo intenté un beso. Salió de la casa de los hombres lo de la nalgada, porque si eso hubiese pasado... ese tema que amor se pone mal. ¿Qué decía la carta de Don Dai? Yo creo que Donda y Mare nunca tuvieron nada a la final. Sí, o sea, eso es puro show. A mí no me conviene que se enteren en Ecuador de esto. Y te pido disculpas de nuevo. Es una chica familiar, pero tiene una niña. Señores, hemos llegado el tiempo de votar para los nuevos líderes. La persona que tenga más votos va a ganar $2,000. Elijo como líder de... Me parece que todos tienen una perspectiva. Solito me sale. Dios mío, Andreina, contrólate.
Wow. Bueno, y yo creo que Qué todo el, bueno. todo el mundo así como que, ya váyanse. A nadie le Y importa. nadie le importa. Yo no me quiero ir. ¿No te quieres ir? Tú Sí, tienes pero no me quedo. una lunar igual que yo. El mío es súper grandecito. ¿Qué ves? Pero está bonito. ¿Te gusta? Me gusta, porque te da ese flow. ¿El flow qué? Un flow como de artista tienes tú. Es que tenemos, es que somos artistas. Somos artistas. Tú eres un artista. Tú eres un artista. No, tú eres un Tú eres arte. Oye, tenemos que hacernos ese tatuaje. Sí estás entonces, ¿sí te parece la idea? Sí, yo creo que sí, ya. Bueno. ¿Tú qué te vas a hacer? Yo había pensado entre un búho o alguna cosa así. Grande. Aquí. ¿Cómo así? Mira, yo te digo, te doy una opinión chévere. Yo sé dibujar. Ok. Entonces, me parece que aquí deberías ponerte mi cara. Ok, lo voy a pensar. Así una Lo cara. voy a pensar. así. Te prometo que lo voy a pensar. No, mentira, no. loca. Obviamente no, estás ¿Qué te loca. pasa? Lo peor de todo es hacerse un tatuaje. No, yo con creo que la pareja. yo jamás me haría un tatuaje así de. No, de yo no pareja, en haría. realidad. Yo nunca haría. O sea, es que igual. O sea, no, obviamente si alguien se lo hace, yo digo como que, ay, qué romántico, pero no. O sea, no lo haría. Eso no significa que no me abra a conocer otras oportunidades, ¿no? Sí, claro, totalmente. Pero bueno, la primera cita se la pedí a ella. Después, cuando vinimos acá a la casa, que vinimos yo y Jorge, me aparté con ella, platiqué con ella un rato y me pareció bastante interesante la conversación. Me gustó haber tenido ese momento solas con ella. ¿Y estás de acuerdo que te dio la pauta? O sea, te dijo a ti de que, güey, o sea, no sé si fuiste tú, Feya, pero fue de que, güey, No, pues pero sí, bueno, claro, vámonos, vamos a platicar. o Sí, sea. no, se puso como que, ay, no, vamos a quedarnos aquí, no sé. ¿sabes? ¿Qué? Ella no dijo como que, ok, vamos a quedarnos acá, no, dijo, ok, vamos a platicar. Claro, o sea, por eso te digo, te dio la pauta. Eso quiere decir que pues también hay cierto interés ahí. Puede ser, puede Pero ser. te digo, o sea, no te lo digo. No es como que dejes de ser tú y que, claro, porque no, es tu personalidad y muy respetable. Pero si quieres llegar a una chica tipo Eli, sí tienes que jugarle por aparte, hey, estoy aquí, estoy presente, yo también estoy levantando la mano, yo también quiero mi turno, ¿sabes? Tampoco tan insistente y estar como compitiendo con el otro men. Obvio. Pero sí, tipo de que, oye, Yo entiendo, no te olvides. yo entiendo lo que tú me quieres decir. Y desde desde que tengo 28, desde este año, febrero de este año, como que me viene agarrando otra vez unas ganitas, ¿no? ¿De qué? ¿De ser papá? Bueno, primero, claro. claro. Ok, ¿cómo está ese orden, papá? Y luego tener, ¿qué es eso? No, primero seguramente es... Buscar a alguien, encontrar a Claro, alguien. encontrar a alguien, después, si Dios permite, casarse y después... ¿Sos de alguna religión? ¿Sos de alguna religión? Soy católico. Soy católico, mucho tiempo, mucho... Yo te vi el rosario y dije, ese es Ah. el rosario. Qué bien que traje el rosario ese día, porque hay días, varios, en realidad varios días no lo uso, ¿verdad? Y ese día lo usé más que nada como un accesorio, ¿verdad? Qué suerte que traje. Pero, Sí, te distinguí por eso, o sea, claro, llamó la atención eso, perdón. sí. Bien. Fue así una gran ayuda entonces. Yo estaba sentado acá. Así le... Estaba ahí, yo estaba así. Y ella estaba ahí sentada. Y yo. Pero ni me viste. Me estaba dramatizando cuando él vino. Sí. ¡Ay, qué linda! Pero ni me viste, te lo juro que me... Claro que sí. No me viste. Vos me hiciste la Y yo te pregunta desde acá. pregunté porque, claro, te vi y bueno, te vi la primera vez que pusieron en la pantalla y dije, le pregunto, porque yo no le estaba preguntando a nadie. Hacía una pregunta o dos porque las demás chavas hacían preguntas. Entonces yo dije, lo que quería preguntar, pues ya. Entonces cuando vos viniste y te pregunté... Sí, una sola pregunta, Sí, ¿de sí. acuerdo? ¿Qué no soportarías de una relación? Así de feo hablo, así No, de- no, sí. obviamente. Y hago así y todo. No. Qué terrible me veo. Vos hablas re elegante.
Y mientras ando yo, ahí sudado de miedo. Pobrecito, porque sí es intimidante estar. Yo lo viví también, es muy intimidante. Y hoy lo mismo acá, tratando de hacer. Pobre, no. Fuiste muy magias. tierno. Y algo salió, creo que es la idea. Te dicen, Bien, te lo bien, ganaste, te lo bien, ganaste. ese es un gran Porque punto. pudiste no haber venido. Sí, no. Tenía ¿Pudiste? que venir, tenía que aprovechar la oportunidad para verte, de verdad. De verdad. Pero de verdad que jamás imaginé. Y yo, ¿qué te digo? Porque Amor también dijo que parecía guapo. ¿Qué pasó? Amor también dijo que parecía Ah, guapo. mira. Entonces, cuando empezamos a preguntar, la primera vez que hicieron el contacto aquí, yo te vi, entonces te vi Rosario, y yo dije, es Rosario. Y después dijimos, sí, qué lindo. Pero cuando viniste acá, no sentí como que... Claro. Bueno, entonces yo fui allá y vos estabas así. Estabas por ahí. Sí, acá. Estabas así. Yo estaba así, y vos estabas. Así tenías la cabeza. Eso era porque no veo bien. No, la mentira. Y entonces yo, o sea, ¿qué ondas? ¿Qué pasa aquí? Y entonces me preguntó alguien que estaba al lado tuyo, no sé, algo de si andaría con alguien 6 años mayor. Sí. 6 años Diego menor. estaba acá. Diego fue. Diego estaba acá, justo que te acaba de hablar. El Ajá. que te decía que... Que andarías con alguien 6 años, entonces digo, exactamente 6 años menor. Sí, 7 en realidad. Yo colecciono tenis y empecé pintando mis tenis. Y ya luego, la Navidad, hace 2 años, hace un año, me acuerdo que en el departamento en el que yo vivía en Ciudad de México, en ese departamento antes vivía una chava que es pintora. Y cuando yo estaba haciendo mi maleta para irme a Sinaloa de Navidad, me acuerdo que no me habían pagado lo de un proyecto, una serie televisiva. Y andaba como que un poquito ajustado de dinero, pero yo quería llevarle regalos a mis sobrinitos. Y mientras estaba haciendo la maleta, al fondo me encontré un bastidor, que es el cuadro de Virgen, el cuadro blanco. Ok. Así, virgen, nuevo, está con su paquetito y todo, empapelado. Y me acuerdo que lo vi, el closet estaba de frente. Me tumbé en la cama un rato y me quedé viéndolo, como 5 minutos, haciendo como que esa conexión. Y fue como que, ok, tengo un bastidor en blanco, tengo pinturas porque pinto mis tenis, sé dibujar. Mi sobrinito, su personaje favorito es Snoopy, el de Charlie Brown. Ok, sí. Y mis primeros 2 cuadros, primero pinté uno y subí el proceso de cómo lo pintaba. Y mi otro hermano me dijo de que, güey, píntame uno de esos a mí también. Y ya empecé a pintar los cuadros y así fue como empezó eso. Y bien dicen que cuando tú pones tu corazón en algo, que lo haces puro, genuino, auténtico, sin que tú lo busques, solito te va a empezar a reeditar por el amor que tú le pones. Y me acuerdo que yo empezaba a pintar cuadros para mí, pero me grababa y subía a redes sociales, a Instagram. Y de repente la gente me decía que, oye, píntame un cuadro. Y de la nada, pues empecé a vender cuadros. ¿Y los vendiste, literal? ¿Y Y los sí, vendes ahora? lo sigo vendiendo, ya pinto sobre pedido nada más. Súper chévere. Te va a pintar un cuadro. Súper chévere. Esa pasa y si no. Pero Sí, igual. Yo dije, decía medio tan ay, no mal. creo que sea tan así, digo. Me decía medio tan mal de ley, no conozco a nadie. Si conozco a alguien de ley, es como un chico de esos que le gustan todas, o no sé, que es como que, ya, no sé, como, o que de ley me vuelven a poner los cachos. ¿Te pusieron los cachos? Algunas veces. Sí, eso creo que me hacía decir. Por eso te digo, yo a veces pensaba y decía, ¿será que es porque no soy celosa? O sea, como que tal vez debería ser celosa. Yo siempre soy Yo como... no soy celoso tampoco. ¿Tampoco? O sea, es como que siento así como que hay algo así como que, ¿me entendés? Pero es interno. Pero es y lo normal. manejo, digamos. Eso es normal y eso es lindo. Pero no es como que te diga, oye, que estoy yo, esto. Claro. O sea, ¿sí sentiste un poquito de celos cuando pasó lo que pasó o no? Lo de donde hay, o sea, me sentí un poco, no sé cómo explicarlo. Me sentí como, déjame que pille la palabra correcta, incómodo me sentí. Porque como él lo pintó y lo dijo que ustedes todavía y que podría funcionar y todo. Mientras no se vaya nadie, no te vayas. ¿Qué? Mientras no se vaya nadie, No me voy a ir, no me voy a ir para nada. Oye, ¿qué tipo de música te gusta? Todo, pero tienes que tener un favorito. Favorito es como, no sé, era como
no sé cómo, creo que es pop, como, o sea, me gusta full la electrónica, pero también me gusta como que el pop electrónico, como esa onda full. Entonces, me gusta mucho la cultura pop también. Entonces, sí. Como Britney, las músicas, o sea, las canciones de los 2000, he disfrutado Britney, Timbaland, todo eso me gusta full. Me gusta el reggae también, me gusta todo. ¿A ti? Sí, a mí igual me gusta todo. Sí. Me gusta, o sea, me gusta bailar todo, me gusta escuchar todo. Todo lo que tenga buen ritmo, así no lo entienda, me gusta mucho. Lo siento. Bailas lindo. ¿De verdad? ¿No te dio gracia? O sea, ¿te dio gracia? Me dio gracia y me gustó. Eso hago cuando estoy en la... O sea, siento como que puedo bailar contigo y hacer... Te abrí un espacio, o sea, para que lo conozcas, por eso me animé a hacerlo. Para que conozcas esas cosas hago cuando estoy solo, más o menos. O sea, y a veces cuando estoy en el gimnasio igual. Hola. Hola. Hello, ¿Cómo my friend. están? ¿Cómo les va la dinámica de puertas abiertas? Lo máximo. Bien. ¿Les gustó? Así nos conocemos mejor, pues. ¿Y si lo han aprovechado el tiempo? Obvio. Yo ni bola le estaba parando a las demás. Ah, ¿en serio? Ya hoy día la estoy viendo con paciencia. Bueno, chicos, vamos a platicar un ratito de esta dinámica, de lo que ha pasado y quiero empezar un poquito con Diego y Caroline, porque sabemos que han tenido un poco más de tiempo de conocerse, de platicar. Anteriormente, Caroline, sabíamos que cuando estuviste en el cuarto rojo, Diego te agarró la mano y para ti fue, pues no estabas lista para eso, quieres tomar las cosas con calma. Ahora llevan tiempito conociéndose un poquito más, se puede decir, que los demás. ¿Cómo te sientes? Y ahora que estábamos platicando, le manifestaba lo mismo, que yo voy despacio. Él abrió una puerta y me invitó, yo le devolví la invitación, quiero también conocerlo, pero voy despacio, no me quiero acelerar. No me había dado cuenta que al sujetarle la mano a alguien, para mí era muy importante. Y en el momento en que él me lo hizo, me asusté y le quité la mano, pero no fue de una forma brusca o para que él piense que lo rechacé, sino es que no estoy todavía preparada para dar ese paso, pero me estoy conociendo y lo que he conocido hasta el momento me ha gustado. Hemos tenido muchos temas para platicar y siento que las conversaciones se han ido desenvolviendo muy bien, pero vamos lentos, pero seguros. Despacito, como Sí. diría Luis Fonsi. Sí. Diego, Sí, ¿cómo te sientes? muy bien. ¿Cómo Muy va la bien. cosa para ti de este lado? O sea, de momento sí te sacaste de onda que te dijo lo de la mano o entiendes acá. No, lo entiendo por completo y le comenté hace rato. Una de mis virtudes es la paciencia. Y creo que eso es sumamente importante y entiendo que también cada quien está a su espacio. Y como vine y me planté aquí, para mí la honestidad ante todo. Y me encanta cómo ha fluido todo esto y simple y sencillamente lo que puedo decir es gracias. Gracias por el tiempo que ella me brindó. Y el tiempo, ese tiempo sí valió la pena, sí creen que van avanzando tantito, aunque despacito, pero bien, Sí. pisando fuerte. Sí, es vamos lindo, bien. es lindo. Estar acá es ya dar un paso al amor y estamos aquí para romper paradigmas y entre esos está como decirle sí a lo que normalmente le decimos no y en estos momentos de mi vida estoy para decirle sí a lo que venga, a las personas buenas que entren a mi vida y ahí vamos viendo qué se va presentando. Quizás en mi ciudad, en mi país, estaba cerrada a todo, pero ahora no, estoy abierta. Yo sé que de momento uno tiene un patrón de chicos que de momento sigue. ¿Tú crees que ahora mismo Diego te sorprendió y que si es el típico chico que tú realmente irías tras él o realmente ahora dices, oye, qué bueno que me di la oportunidad? Tengo algo muy particular en mis gustos de hombre y es que no tengo un prototipo marcado. Todos mis ex, 4 que he tenido, son totalmente diferentes. Todos son en todos los aspectos, físicamente y personalmente. Entonces, no tengo el problema con que me pueda gustar Diego o cualquier hombre en realidad, físicamente hablando. Me enamoro más de la persona, de lo que hay dentro de su ser. ¿Y te gusta lo que estás viendo dentro de Diego? Nos estamos conociendo, lo que he conocido de él me ha gustado.
Es un hombre centrado, sabe lo que quiere, que también ha sufrido, la ha guerreado en la vida. Entonces ahí ya tenemos cosas en común porque por lo que veo la vida de él no ha sido fácil y hoy en día es el hombre gracias a todo lo que ha superado y soy también parecida. Muy bien, así que aprovecharon por lo menos ese tiempo brindado. Yo sé que eso es un proceso, que todos tienen que conocerse, ir paso a paso. Y hablando de paso a paso, Andreina, sabemos que en este tiempo que estuvieron las casas mezcladas, Miguel, ¿cómo estás, Miguel? ¿Todo bien? ¿Y tú? Intentó a lo mejor tener un poco de acercamiento, una muestra de cariño, un beso. Y tú pues, como que intentaste realmente tomar las cosas con calma. Espérate. ¿Cuándo? ¿Qué dices, Andrés? Yo intenté un beso. Yo no he dicho nada. Bueno, No, estoy preguntando nada más. Como que intentó un besito. creo que nos tomaron mal, pero sí, o sea, él es súper cariñoso, se le ve que es cariñoso, me abraza. Yo le dije a él que obviamente acá yo estoy sola, entonces aquí como que el abrazo que él me da me ayuda bastante y pues es lindo. Yo quiero conocerlo, quiero saber cómo es él. Tenemos una cita también, entonces... Entonces estás aclarando que realmente no fue un intento, fue una mala toma. Sí, yo creo que fue montaje, no mentira, pero o sea, él es súper de dar besitos en la mejilla. Ok. ¿Y te sientes cómoda? O sea, ¿no te has sentido a lo mejor como Caroline que pues quiere tomarse la mano? O sea, no, o sea... Claro, yo no... Calma. Claro, calma, pero pues si yo estoy cediendo es porque me está gustando lo que está pasando y todo con calma. Como pienso que dice Caroline, lento pero seguro. O sea, y me gustó cuando él me dijo a tu tiempo y pues nos estamos conociendo. Me llama mucho la atención su forma de ser, no solo lo que veo, sino también lo que él tiene por dentro. Entonces tenemos cosas también en común que pues estoy también Bueno, descubriendo. capaz fue una mala toma, pero ganas hay, ¿o no, Miguel? Sí, no te voy a mentir. Las ganas están, pero fue una mala toma. Fue una mala toma. ¿Te hubiera gustado que fuera real? Maybe sí. Si hubiese sido real, ahí sí te la confirmo de una vez. Bueno, chicos, yo sé que los he estado observando y sé que varios han aprovechado este tiempo bastante bien. Yo creo que Alejandro y mi querida Mariela aquí también han aprovechado el tiempo increíblemente bien. También vi platicando a Andrés y vi platicando a Mare bastante bien también, pero también vi gente que pues, que como que la conversación ahí estuvo rara. Y me refiero a Shirley. Estabas comentando que mi querido aquí Sebastián, como que la conversación está costando un poquito más y a lo mejor sorprende por la manera en que Sebastián siempre ha sido tan abierto y tan carismático. ¿Cómo te has sentido? Sí, lo que pasa es que de hecho en la cita en el cuarto rojo tuvimos menos minutos que ahora acá en la casa. Y de hecho sí es un chico que me parece atractivo, me parece interesante, pero él habla bastante y yo poco. Entonces como que siento que hablamos y, ¿me entiendes? Como que se quedaron ahí algunas cosas, o sea, a mi parecer. Y nada, soy una persona que, o sea, para entrar conmigo es un poco complicado, porque de hecho he pasado muchas cosas en la vida y me he vuelto como que, o me he puesto una coraza para que nadie me pueda dañar o ese tipo de cosas. Entonces, abrirme con alguien me cuesta bastante, doy mucha vuelta, la pienso mucho y cuando siento que ya de repente me gusta alguien, como que me aguanto, ¿no? Entonces, en eso estoy. Oye, Andreina, tú compartiste con Sebastián en el cuarto rojo. ¿Sí habla mucho o poco? Sí, habla mucho. La verdad que creo que él es su forma de ser es así, como que bien de hablar, poeta. Cuando estuvo en lo del talento dio un poema. Pero pues conmigo no hizo clic. Me parece súper chévere él, guapísimo y todo, pero no, como que no conmigo. Sebastián, ¿qué está pasando? O sea, ¿sentiste tú que la conversación con Shirley ha sido difícil? ¿Aprovechaste el tiempo? Porque yo te vi también un poco disperso. ¿Tenías la oportunidad de estar ahí? Cuéntame. Pues precisamente por eso, porque no quiero como presionarla. ¿Ves? Puedo entender su pasado y las cosas que pueda pensar. Y más allá de hablar mucho, como muchos creen que es
algo despectivo, más bien es como el valor de la comunicación. Para mí es muy importante y la entiendo, ¿ves? O sea, yo le hablo y es como que, sí, ¿cómo no? literal, y me parece interesante eso, poder ir descubriendo poco a poco la mujer que es. De hecho, la primera vez que habló, eso fue lo que más me llamó su atención, mi atención, perdón, y es que es segura y es relajada, pero a la vez no es fácil encontrar su ser. Y generalmente me quedo como mirándola, o sea, ahorita que pudimos compartir en la casa me quedaba mirándola. Y yo soy muy de vibras, vibracionalmente quiero descubrir qué hay en su ser. Es algo muy fuerte, pero para mí es muy importante. ¿Tienes paciencia? Sí, me parece que es importante la paciencia, Bastante, irla tienes que- conociendo. Si la producción me quiere dar más tiempo con ella, yo no me voy a molestar, ¿ves? Sería muy lindo poder compartir más con ella y descubrirla más. Amor, ¿cómo ves esto de afuera? De momento, uno que está al otro lado, ves a Shirley, Sebastián. ¿Tú qué aprecias de esto? ¿Solamente de ellos dos? Ajá. O bueno, platiquemos. Ah, no, pues, o sea, se ve cool. La neta me gustó mucho que encontraran a alguien tan pronto, ¿no? Se ven muy estables la mayoría de las parejas aquí, o sea, las que ya están como que muy ahí, se ven demasiado estables y como que sí hicieron clic demasiado rápido y está chido. Qué bueno por todos. Apenas estamos empezando y de hecho hablando de comunicación de momento trabada, Jessica, cuéntame cómo va esa conversación con Jorge, que es un chico más reservado, se puede decir. ¿Cómo sientes la comunicación? Pues mira, Vanessa, ¿verdad? Yo creo que estamos fluyendo, estamos dándole tiempo al tiempo. Yo tengo claro que Jorge, ¿verdad? Había escogido a Shirley hace poco. Y nada, como que estoy dándole tiempo al tiempo a ver si lo que Jorge me dice es real, que quiere intentarlo conmigo realmente. Estoy tranquila. Estoy tranquila. Jorge, cuéntame, ahora cambiaste a lo mejor de visión, ¿prefieres más ahora Jessica que a Shirley? Yo cambié de parecer porque, como yo había comentado, yo me quedé esperando quizás una reacción diferente en cuanto, ¿verdad? Al siguiente día no tuve cita, pues yo pensé que iba a ser de otra manera, pero no lo miren como si uno estuviera sacando un clavo con otro clavo, porque realmente aquí estamos para conocer a las personas y pues yo me quise dar la oportunidad con Jessica porque tampoco la citaron ni nada, y es de Puerto Rico, y claramente pues ya hay muchas cosas que están en ventaja. Y pues realmente Jessica es preciosa, y tiene una personalidad dulce, es media hippie. Yo también pues tengo ese vibe, y me llama la atención seguir conociéndola, a ver qué pasa, a ver a dónde podemos llegar. Y otra ventaja que tenemos, que creo que es la más que resalta de todo, es que estamos en Puerto Rico, que realmente pues para mí, en estos momentos, en este punto que yo estoy en mi vida, pues considero que está súper cool. Es conveniente. Es más conveniente, exacto. Y una pregunta, ¿por qué pensaste que Shirley te iba a dar una segunda cita? ¿Qué pasó ahí? No sé, realmente hubo buena comunicación, pero se quedaron unas cosas sin terminar, sin hablar, porque no hubo el tiempo, ¿verdad? Fue bien poco tiempo y hubieron unas cosas que no se pudieron hablar ni nada, pero... normal. ¿Hablar o hacer? Porque me dijo un pajarito que le pediste un beso. No, yo no, aclaración. No, aclaración. Yo nada más estoy preguntando. No, aclaración, yo no pedí ningún beso, ella te lo puede confirmar, yo no pedí ningún tipo de beso. Shirley, tu gesto dice lo contrario. Explícame tú entonces. No. No hay break. No hay break. Shirley, ¿estás seguro? ¿Cómo lo tomaste tú? ¿Qué dijo? Oye, chicos, tranquilo. Es momento de Shirley. Qué calor. Al final de la conversación, como que no me dijo directamente, pero me lo dio a entender, como que aquí en el cuarto rojo se permiten varias cosas. Está todo permitido. No. Está Yo todo estaba permitido. preguntando. Tranquilo. ¿Qué va a hacer tú? Yo soy mentirosa, no soy.
Y le dije como qué, y como que comenzamos a conversar de eso, y le dije, ¿a qué te refieres? ¿A un beso? Y me dijo, sí. Y No, le o dije, sea, ¿me quieres dar un beso? O sea, O sea, un beso que es indirecta o directa. Eso es directo. Hubiese dicho un beso en la frente y ya era el lugar. Yo le pregunté no, directo. a mí no me gusta llevar las Yo le cosas pregunté rápido. directo y dijo que sí. Pero lo Espérese, espérese, No, yo lo que espérese. pregunté, mira, Shirley. aclaración, yo lo que pregunté fue que si le habían dado algún tipo de instrucciones de hasta qué tipo de cosas. Pues no, yo estoy preguntando, solo Jorge estaba pregunté. pendiente a la regla, un niño muy disciplinado. Yo solo estaba, El man yo solo quería que estaba no lo eliminen. Él me decía, si nos besamos, tú sabes, No, yo solo estaba preguntando porque nos llevaron para allá sin decir nada y yo pues, ok, yo como lo viste Pues que rojo. quede claro No. que el cuarto rojo, como dirían, se vale todo. ¿Todo? ¡Vale! Ese es el cuarto rojo. 3 minutos. No, pero no pasó al beso, no hubo ningún beso. Aclarando. por ¿Cómo favor. va? Aprovechando esta situación, ¿cómo va esto? ¿Bien? Mira, Bien. ve, todo obra para bien. Perfecto. Antes de continuar con ustedes, Jessica, yo quiero preguntarte qué opinas de la situación de Shirley. ¿No te afecta nada? ¿Estás clara? Estamos para conocernos. Amiga, dile que no hubo beso, por favor, aclara. Que no hubo, Quisieras que que te ella pidieran un aclare beso. que no hubo beso. No hubo ningún tipo de contacto. Pero quisieras tú, labial. Jessica, que te dieran un beso de parte de Jorge. Los besos no se piden, esa es otra cosa. No, yo por el momento todavía No, yo no pedí tampoco, besos. o sea, estaría en esa etapa, como que necesito conocer todavía. No, claro, Eso es algo definitivamente. súper especial, ya cuando hay un beso es una química más allá y eso se encuentra con el tiempo. Ah, era él. ¿A quién fligen? ¿Quién fly? ¿A quién fligen? Oye, era mí, si el contacto visual estaba acá. Chequea la cámara, estamos todos grabando. tú sabes. Mis ojos, que todo lo ven. ¿Viste? el problema es crear lentes. Haya pasado lo que haya pasado, No, igual. pero tú sabes cómo es la nota. Igual, sí, este man es bien bestia, entonces. Uy, ¿por qué soy bestia? Porque o te sea, pongo tu cara. En el buen sentido, mijo. la bestia, O sea, que a mí me somos, llaman o la sea, bestia. panas ya. Sigue siendo. O sea, son panas. Sí, Son sí. panas, hay buena vibra. Sí. Todo obra para Obvio. bien. Mira lo que pasa ahora mismo. Yo estaba cegado O sea, en algo que... Igual que no está bien que, o sea, que haya, no sé de dónde salió en la casa de los hombres lo de la nalgada, porque Ay, si eso no hubiese toques ese pasado. tema que amor se pone mal. Digo, si eso hubiese pasado. Y no quiero que se ponga mal. No lo tomes, mira, eso fue un tema serio. Sí, que fue un más tema respeto serio. para lo que No, a Amor le retiro mis molestó. palabras. Eso fue un tema serio. Ya. Y Claro. si eso hubiese pasado, créanme que yo con anillos y todo le reventaba la cara, sin ofender. Y sin ser grosera, pero es que sí. O sea, no es un tema que hay que tomar a la ligera. Claro. Es un tema bastante serio, sobre todo creo que en la mayoría de nuestros países, en los países latinos, hay cifras muy altas de cuestiones de las que ya sabemos, de femicidios, de abusos sin consentimiento, de cosas así. Entonces creo que son temas que se tienen que tomar bastante en serio. Bueno, Pero Mari, yo igual- contigo también tengo un tema que resolver, Mari. ¿Qué? Tengo un tema que resolver que me mata la curiosidad todavía. ¿Qué? ¿Qué decía la carta de Dondai? Todos queremos saber. sí, por favor. ¿Quieres Por favor, saber? queremos saber. Por favor. Que Ah, la lea. ¿Qué, por favor? Mira. A ver, Ya no. se perdió. Andrés Sí. quiere Mira, saber. si la Pero está puedo- bien, no la tienes que leer literal, pero aquí la escucharon. Quiero saber qué Pero, decía. Vanessa. Yo, ¿Para qué vas a hacer Dondai, leer? soy curiosa. La tienen grabada. Pero fíjate que esa parte como que se me dañó a mí, no me llegó el mensaje. Entonces estoy pidiéndote a ti, por favor, que me expreses qué decía. O sea, Y Andrés quiere saber, Andrés está de mi lado. claro. Somos dos contra uno. Muy Para- bien. Para aprender de las tácticas. Claro, que Aprender de las tácticas. por lo menos para saber si ¿Qué hiciste tenía... con la carta? Me abaniqué con ella porque hacía calor. ¿Y luego? Y luego, no sé, la verdad, se perdió. Soy bastante despistada. Okay. Ya no ¿Y importa qué lo decía que la decía la carta? carta, O ya, sea, así no ¿era importa. comedia? ¿Era realmente algo de amor? O sea, la verdad es que para mí fue comedia, me reí mucho, entonces... ¿qué Ese era el fin. decía? ¿Qué decía? Eso fue- Dondai, ¿no quieres decir tú qué decía la carta? Bueno, ahora que me acuerdo, ¿no? Comenzaba con fecha para que se quede plasmada. Ok. Comenzaba de, para de. Decía- y terminaba con madre mía, ya. Ahí está. Ah, madre mía. Es que así les decía. Pero pues, el brother. resto estaba así, o sea, yo decía como... Pero era linda, era... O sea, Es que muy si viene de- Dondai. me Sí, reí no, mucho, no, 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 me a reí ver, a mucho. ver, a ver. Fue un... No, ahora sí léela para que vean mis sentimientos como son. Muchas notas, yo la busco.
No está. ¿Está por aquí? O sea, puede estar ahí metida, la verdad. Yo la porque busco, yo la el último busco, yo lugar la donde busco. estuvo fue ese. Pero yo creo que se perdió. O sea, sí. No está, por favor, no me Ya, dañes no está, todo. no Mira, está. la casa de las chicas, por Ya, tranquila, favor. tranquila. Es que una de las cosas que me pusieron en el casting, yo puse que mi debilidad es el desorden. No, pero tranquilo, yo Al lo revés, arreglo. pero yo lo ¿Qué clase arreglo. de Virgo eres? Es un Virgo raro. Sí. Mare, sigo teniendo curiosidad porque si tanta risa te dio esa carta, ¿por qué te da tanta pena decir? Y además Andrés quiere saber también, Ya, entonces si O sea, realmente que la es verdad- una carta que a ti no te O sea, ya importa, no vale la pena, ¿no? que te vale, Porque y respeto que la privacidad hasta él del quiere resto. que la leas, donde ahí dijo, enséñala Like para que vean Sí, o sea, lo yo que respeto la tengo. privacidad del resto, entonces por eso no la leí. Me pareció delicado leer algo que, como te digo, es Pero él quiere que privacidad también del la resto. leas para No, no, que ya demuestre no. amor. Porque respeto. Entonces, no la respeto puedo lo que leer ella porque no dice. la tengo. Entonces, si él me lo permite, yo puedo Cuéntame, decir más o menos qué cuéntame, decía, cuéntame. pero... Ah, bueno, entonces, ves, o sea, me parece como ¿Por qué indelicado. no? ¿Dónde hay? Porque, a ver. Sé yo vulnerable a ver, por vamos a primera hacer, vez en vamos a tu hacer vida. algo. ¿Qué pasa cuando tú lanzas unos sentimientos que en el medio del día... Pero espera, Donday tiene sentimientos entonces. Brother, Ah, ya. tengo corazón, soy humano. Yo creo que también Donday y respiro. Mare nunca tuvieron nada a la final. O sea, Sí. yo creo que O sea, sí. ¿qué crees? ¿Que show? Sí, o sea, eso es puro show. Yo creo que nunca tuvieron nada. ¿Tú crees? ¿Lo dejamos que él diga eso o lo que dejamos en show? No, porque está... O sea, contacto físico nunca hubo. No hubo, yo nunca dije que hubo. No, dice que show toda su Que relación. salieron un mes. Sí, eso O es sea, verdad. sí, salimos. O sea, Sebastián, sí, ¿por nos qué crees conocimos, que es eso un sí es show? verdad. No, porque no, yo no creo en eso. No sé si las historias que les habrá contado él sean No, no, reales. no, no. Eso sí. No, yo no conté nada, yo conté que no pasó nada, que un mes salimos, que es verdad, salimos un mes. Sebastián, quiero saber tu opinión. ¿Por qué llegaste a esta conclusión? Porque... Yo no lo cuento, Ya. oye. Donday, Tú lo Donday, contaste. es momento de Sebastián, por favor. Ah, sí estás hablando. Como que tanta redundancia y a la vez, por un lado no se confirma, por el lado tampoco se afirma. A la final no hubo nada, ¿ves? O sea, como que de pronto se conocían por el medio. Sebastián, pero tú no. estás ¿Crees que es un diciendo que acuerdo nunca, entre no, es Mare más, y ni Donday? sabía de nada de Mare. ¿Crees que es un acuerdo entre ellos? No sé si un acuerdo, pero para mí nunca tuvieron nada, ¿ves? O sea, de pronto tú sí te gustó en algún momento, pero nunca Pero hubo es nada. que no es fea, pues. Pero, ¿qué Fuera necesidad fea. tendrían ellos de fingir una relación? A ver. ¿Y tú crees mira, que yo perdería 4 Déjame días? decirte algo aparte. A mí no me conviene que se enteren en Ecuador de esto. Y ya o se sea, enteraron. créeme que para mí hubiese sido mejor que nada de esto salga. Entonces, yo ahorita incluso estoy asustada de que a mí en mi casa mi mamá me va a jalar de los pelos. Tranquilo, yo hablo con ella, tranquilo. O sea, ¿no le gustaba a Donday? ¿No le gustaría a Donday para ti? No, es que era un secreto, de verdad, es verdad. Ella lo que dice es verdad. Y yo también, fue como que, brother, en Ecuador se van a enterar de algo que nunca nadie supo porque fue súper secreto. Secreto. Los dos somos del medio allá. Yo intento que mis cosas Y de, sean así. Déjala hablar. y de verdad que la farándula ya es bien heavy. Y va a pasar. Entonces, realmente, ¿no querían que se supiera realmente para no crear este ruido alrededor de ustedes o porque realmente conocías un poquito de Donday y preferías decir, calladita me veo más bonita a ver qué pasa? Exacto. O sea, a ver, creo que soy una persona que prefiere no poner prejuicios en las personas antes de conocerlas. Y creo que una cosa que a mí me llama mucho la atención de las personas es cuando me la paso bien y me hacen reír. Entonces, era muy niña, ha pasado mucho tiempo, ya no soy la misma persona, obviamente, porque he crecido y he madurado un montón para bien. Entonces, en ese momento, yo dije, ¿por qué no? O sea, no tengo por qué escuchar lo que dicen de él, ni por qué, sino que tengo que tener mi propio concepto respecto a él. Y yo, o sea, era una niña, sí, era una niña. Andrea, ¿has tenido un poco más de oportunidad de acercarte a Donday en el cuarto rojo? Y también creo que están fluyendo un poquito, los pudimos ver más agradable, súper amigos. agradecida ¿Cómo con va ella. eso, Andrea? Súper bien, súper cool. Vamos súper bien. ¿Qué piensas de opinión de Donday? ¿Qué le dirías al mundo? Pues realmente confirmé que no es lo que se decía que era una mala persona, sino que realmente era la persona que llegó a la casa y el primer día y demostró que sí, que era una persona pues chévere, con una buena personalidad y eso era lo que yo quería saber, ¿verdad? Y lo confirmé.
¿Y qué piensas de la relación con Mare? Porque en estos días estuvo dale, que dale, que dale, que dale, que Mare, que Mare, que Mare, y de momento, sácata, para el otro lado. Pues realmente no pienso nada porque, como digo, no fui en esa intención de conocerlo para algo amoroso, sino que fui, pues, para fluir. A ver, ¿qué pasaba? Entonces, por el momento no hay nada amoroso, un interés amoroso, hay amistad nada más. Bueno, yo siempre le he dicho a ella, gracias por el voto de confianza. Es difícil que entre mujeres tomen una... O sea, es difícil que una mujer diga a una amiga o a una propia mujer, no, eso no voy a hacer. Ella tomó la decisión, aunque sé que hubieron, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y agradezco ese voto de confianza que me dio. Y es más, comencé con el que todo obra para bien. Y créeme que si yo seguía enfocado acá donde no se iba a enfocar nunca, no hubiese conocido ahora mismo a Elizabeth, a Shirley por ahí, a tu amiga de PR, Colombia. Y bueno, créeme que le he venido pasando bien y he venido conociendo estas personalidades que quizás era así como el caballo yo. Pero ahora ya no lo tengo y estoy viendo las amistades y me gusta el momento que nos están dando porque siento yo, además que se ve romántico de que se vayan las parejas por allá, siento yo que mejor se conoce a una persona así como lo estamos haciendo, como en realidad es, en joda. Y están viendo mi personalidad como es. Entonces, ese chiste que quizás es un tema muy serio, quizás mañana o pasado se diga, este loco ha sido así. Y no ha sido de llevarlo a malo, ¿no? Igual yo pedí disculpas y a Amor también en este momento pues le pedí disculpas porque en mí no existe rencor. Nunca me pediste disculpas. Uy. Sí, yo le dije que hiciera las Nunca. paces. Solo me dio la mano. Dijeron, no, es que ya no debe de haber rencores, yo creo que se deben de reconciliar. Y él dijo, no, yo no tengo rencores. Pues tú, ¿por qué vas a tener rencores? No, pues... Me diste la mano. Bueno, ok, entiendo, pero de tu parte nunca hubo un disculpa. Ya ahorita lo hago porque a mí no me pesa pedir disculpas otra vez. Eso, dale. Yo las palabras que te dije allá adentro, que tú me inspiras confianza, eso yo voy a conseguir. Eres súper buena. Brother, te confié algo. Sí, fue un error, pero igual te lo confié a ti, sin conocerte. Es lo que me inspiraste. Y te pido disculpas de nuevo. Voy a aceptar tus disculpas si realmente te tomas el tema en serio, porque para mí sí fue una súper falta de respeto. Y no fue por defender a Mari. Realmente no fue mi punto. Mi punto fue, yo no voy a estar permitiendo o siendo cómplice de ese tipo de actos, porque otras personas de la casa lo vieron y decidieron no decir absolutamente nada. Ya, ok. Yo Yo no lo voy a soy tomar así. serio. Lo voy a tomar serio. Bueno, lo voy a tomar serio porque vamos a seguir de largo si te explico cuál fue la intención, pero lo voy a tomar serio. Ni más se va a hablar, nunca más voy a volver a eso. Nunca. En serio, gracias. Muy bien, ya vamos por un buen camino. Amor, Donday. Andrea, ¿cómo te sientes tú en este aspecto ahora conociendo un poquito más? ¿Sientes que también puede haber o tornarse algo amoroso a esta amistad que están empezando tan padre? Pues realmente no sabría contestarte ahora mismo, eso habría que verlo con el tiempo. Muy bien, y vamos a hablar de diferentes parejitas que han estado, pues, intentando. Vemos que Elizabeth, tienes un interés en Austin. ¿Cómo va eso? Creo que ya lo habíamos dicho y es que para eso estamos aquí, para conocernos. Creo que todos venimos con las puertas abiertas al amor. Entonces, así como venimos a conocer amigos, venimos a conocerlos a todos, a ver con quién congeniamos más, con quién somos más compatibles. Creo que eso es lo que estamos haciendo. En especial con él porque obviamente lo he conocido más, con él he hablado a solas, hemos hablado como de cosas más de él y mías, sé un poquito más de él que de las demás personas, pero igual creo que va comenzando el reality y todo va súper bien, así que por mí todo va súper bien. Dejando, como dicen todas, y creo que a todos nos ha gustado la palabra, que fluya y que pase lo que tenga que pasar. Bueno, y también que te lo que vimos es de uno nadie platicando se con lo quita. Renier, de momento, bastante abierta en la oportunidad que tuvieron. Y hablando de Renier, quiero hablar con Amor. Sabemos que han estado platicando,
incluso le has dado consejo a Renier de a lo mejor cómo conquistar a una mujer como Elizabeth. ¿Qué piensas de toda esta situación, amor? Eso está bien difícil, no le he contado, Vanessa. Está complicado. Pues nada, no sé, o sea, realmente creo que tuve como un acercamiento con los chicos bastante fuerte. Vieron una personalidad de mí que casi nunca saco, solamente cuando algo realmente me saca de mis casillas. Y como que lo sentía todos de que esta chica trae problemas, esta chica es enojona, peleonera y demás. Vaya, si me buscan me van a encontrar, pero no soy así y la mayoría de las niñas en esta casa se los puede confirmar totalmente. Soy un amor, literal. Entonces, pues nada, o sea, si ahorita más o menos no he tenido como el acercamiento chido con alguien que a mí me haya interesado como pues para algo más. Me interesa conocerlos a todos, obviamente, se me hacen unos tipazos y con una personalidad increíble. Y pues también sé que de su parte tampoco por acá hay como que algo pues para más, ¿no? Entonces, pues vaya, me concentro en platicar con ellos, realmente llegarlos a conocer, escuchar a mis amigas, escucho sus dudas al respecto de ellos y creo que siempre se me ha hecho muy fácil platicar con los hombres. Entonces, pues nada, a tratar de ayudarlos a ellos como de que, hey, güey, realmente te gusta, ok, esto no está bien, esto sí está chido, hey, me permites hacer esto, me permites acercarme. Y pues nada, vaya, platicamos, yo platiqué con Diego, tanto como con Renier. Y todo chido. Ya las respectivas citas saben qué onda. Y ahora que eres como doctora corazón. Casi ya. Casi como doctora corazón. ¿Cómo sientes ese momento que te viene a pedir consejo Renier, pero a la vez Elizabeth le da entrada a Renier, le da entrada a Austin, pero así como normal? ¿Cómo lo ves? Pues, vaya, como le dije a Renier, a Eli le gusta, porque la conozco creo que bastante, le gusta un hombre presente, le gusta un hombre que esté ahí, un hombre que la busque, no porque le guste traerlos ahí, así, sino pues simplemente por el hecho de que ella es una chica así, le gusta sentirse muy especial, más que nada pues deseada, ¿no? Creo, en ese sentido. Entonces, pues nada, le di los consejos, le dije que no se desanimara por el simple hecho de que pues está saliendo con Austin también, que todos vinimos a conocernos, que apenas es el cuarto, quinto día, que tenga paciencia y que si de verdad le gusta y que yo soy súper partidaria de que, pues vaya, en el amor todo se vale. ¿Vas a seguir su consejo o qué? Yo lo platiqué con ella y me pareció súper interesante, nunca había compartido con ella y me parece una chica fenomenal. Yo soy de las personas que le gusta tomar su tiempo, porque he tenido experiencias donde me he lanzado a la primera vez y me ha salido todo mal. Ella es una chica súper linda, me llama mucho la atención. Es una chica familiar, pero tiene una niña. Entonces, por eso, como que me freno un poco más a querer conocerla un poco más. Entonces, como que me estoy tomando mi tiempo, poco a poco. No le he demostrado como que estoy lanzado por ella ni nada. Simplemente me interesaría conocerla, pero simplemente a mi tiempo, a mi manera, sin ser lanzado. Señores, hemos llegado el tiempo de votar para los nuevos líderes. La persona que tenga más votos va a ganar $2,000. Elijo como líder de... Me parece que todos tienen una perspectiva. Yo quiero hacer una pregunta a las chicas, aquí en general. ¿Se acuerdan o lo olvidaron la demostración de talento de Renier? ¿Alguien después de esa demostración de talento lo ve de manera diferente? ¿Amor? Sí. O sea, no, pero vaya, de manera diferente porque realmente, o sea, sé que él está interesado en él y todo y esa parte súper chido, neta. Pero, pues vaya, yo siempre lo vi como el tipo serio, de que casi no habla, que era muy difícil realmente acercarse a él. Amor, disculpa, ¿nos puedes decir? acá. ¿Es una excusa como para conocer amor? Oye, me interesa tal chica por acercarme. ¿Ustedes no saben qué hizo de talento? ¿Saben que tuvo calificación perfecta? ¿En serio? Que estuvo en los 3 ganadores. Bien. Shirley, a ver, Shirley. No puede hacerlo de nuevo, por favor. Ellas quieren que lo hagan de nuevo. A ver, ¿te atreverías a hacerlo? Te pongo música
esto es algo que muchas personas lo pueden tomar mal. A su favor, debo decir que él empezó para conocer a las chicas y luego las chicas se lo pidieron y eso se convirtió en su talento. Entonces, Renier, cuando salga la música demuestra de qué estás hecho. Suéltate, ya te conocen, te hizo bailar. Desde la escalera, porque eso es modelaje. Chicas, empiecen a abanicarse porque se va a poner esto. ¡Música, música! Magic Rainier. ¡Magic Rainier! Mira, míralas, míralas. Pero quítatelo todo. Ósela. ¡Santo Dios! Es que... ¡Eso fue lo que ¡Oye! ¡Vete al suelo, al suelo! ¡Eso fue! ¡Muy bien! Chicos, debo decir que ese fue el talento y calificación perfecta de todas las chicas. Yo quiero decir algo súper rápido. Creo que hablo neta por todas las niñas en el sentido de que no habíamos conocido esta personalidad de que es... Mira, es que yo no le doy el gusto a todas las personas a demostrar mi verdadera personalidad. Lo acabo de hacer. Es bueno, es que ya estamos entrando más en Y confianza. fue lo que le dijimos. Ok, tú tomarías Sí, claro. como que esta persona Sí, ojo, sí como tengo. que una falta así como que- No, tranquilo, mi amor. Siéntate en tu silla. Muy bien. Yo me lo disfruté. su oportunidad también. Austin merece un chance también. No, Amor, tú le darías... Oye, tranquilo. Silencio. Tranquilo, chicos. Oye, hasta alborotó a los Dame 3 chicos. añitos más. ¡Qué bárbaros! Con todo sudaron también los Es que veo también uno tiene ese sonrojados. talento guardado, uno también lo puede hacer. Ahora todos quieren. A ver, tranquilo, tranquilo. Tranquilos, chicos, por favor, ya concéntrense en lo que estamos. Ya pasó. Para la noche, para Muy la noche. bien. Cada quien tuvo su oportunidad y cada quien usó su tiempo como supo y él lo supo y nosotros le aplaudimos. Muy Échale, bien. mija. Amor, ¿tú le darías una oportunidad a Renier después de conocer este lado sensualón? Sí, claro, obvio. O sea, realmente sé que no va por ahí, sé que de su parte no va por ahí, pero sí me gustaría conocerlo pues más como persona y demás, amigos, ¿sabes? Respeto. Un amigo que te baila. Sí, claro, ese siempre, nunca está de más. Renier, ¿tú no intentarías con amor capaz convencerla de...? Como dije, es una chica fenomenal, súper linda. Y simplemente tienes una forma de ser única. Y eso es lo que te hace especial a ti. Chicas, vuelvo a repetir. Chicas, volvieron a ver a Renier diferente. Surgen capaz una cita en el cuarto rojo para Renier. Bueno, ya hay más privado, entonces ya cambia un poco más, ¿no? Chicas, la oferta está ahí, ya saben. Para el próximo. A ver. Yo mostré una parte aquí, en el cuarto rojo podría mostrar algo más. La oferta está, chicas, ya lo saben lo que hay del lado. Ya te interesó más, dice Eli. Oye, chicos, cuando hay una oportunidad de mostrar, ¿cambiarían su talento?
¿O piensan que se quedaría? Es que estoy dispuesto a cambiar hasta mi seriedad por hacerla sentir así. Ah. Ustedes, chicos, ¿cómo ven a Renier ahora? Ahora la veo como alegre, como contento y diferente. Yo entiendo que él sea reservado. Te veo con buena energía hoy, ¿eh? Sí. A mí sí me da gusto verlo así. Lo platicaba mucho con él de que él no sabía cómo presentarse. Él mismo me decía, loco, las mujeres me tienen callado. Es que Renier es un tipo serio. Y verlo en esta, hasta nosotros nos sorprendimos porque de verdad no es así. No esperábamos. Él solo pasa serio. Y me mando mis mejores chistes y no se ríe, pasa serio. Pero todo tiene su tiempo. Amor, yo quiero seguir platicando contigo porque yo te veo que no hay interés, como que no encuentras el amor aquí, como que todavía no has cliqueado en el sentido amoroso con alguien. La esperanza es lo último que se pierde. Que también gastó 2 citas en mí. Exactamente. Lamentablemente esa carta la gastaste en Dondai. Te la devolveré, te lo la juro. La verdad. Y pues los chicos como que también ven esa vibra con amor diferente. Yo me pegué Amor, a ¿qué ella necesitas tú? ¿Qué tú dirías? Estos chicos, ¿qué encontrarías aquí? ¿Hay algo aquí que puedas conseguir? ¿O dirías que venga la eliminación para encontrar a alguien más? No, realmente creo que todos tienen algo bien chido en su personalidad y en su físico también, porque también tengo ojos. Sin embargo, no lo sé porque me gustan mucho las parejitas que se están haciendo y las veo, te digo, muy así, que sí están conectando, que sí están jalando la relación, ¿no? La amistad que está surgiendo entre Mariela y Alejandro, la de Mare, claro, y Andrés, la de Andreina con Miguel, o sea, los veo muy bien a todos y pues vaya, aunque al principio no lo apoyé tanto, también veo a mi amiga Andrea feliz. Entonces, pues eso me gusta bastante y ¿crees que, como decía Diego, a lo mejor te ven como la villana del cuento? Probablemente creo que sí fue un factor súper importante porque creo que no se dieron cuenta de muchas cosas que pasó acá y cuando lastimosamente no me supe controlar y exploté. No me arrepiento porque no me arrepiento de haber dicho lo que dije, sin embargo, creo que no la forma, a lo mejor. ¿Perdón? La forma, a lo mejor. La forma, totalmente. Entonces, pues sí, cuando vinieron los chicos acá la primera vez, ellos quisieron, o al menos yo sentí que querían tener un acercamiento conmigo para ver qué onda, y yo traté de explicarles de la mejor manera de que, hey, todo cool acá, ¿saben? Todo chido. No me tengan en ese aspecto, ¿sabes? Pero pues ya. ¿Crees que la situación con Dondai afectó tu posibilidad a lo mejor de expresarte o darte a conocer de otra forma y tener a lo mejor una conexión? Creo que un poco, sin embargo no te sabría decir a ciencia cierta, ya que, como te comenté anteriormente, las relaciones que se están haciendo ahorita están muy como tienen que estar. No sé, así lo percibo yo. Yo sentí que Alejandro y Mariela sí estuvieron como en otro mundo. Fireworks. Totalmente. Alejandro, yo te veo con ojos brillosos. Algo tienes en la mirada. Sí, no, en realidad, súper contento. Yo, desde que me enteré que íbamos a venir acá, traté de aprovechar al máximo todo el tiempo, hasta casi en una situación egoísta prácticamente, porque como que me fui allá y me senté con Mariela y hablamos. Yo de repente, de manera torpe a veces, más de lo que me esperaba, pero bien, contento por ver que tenemos muchas cosas en común y también un montón de cosas distintas, ¿verdad? Un montón de cosas no en común, unas cuantas cosas buenas que ella tiene que como que a mí me faltan todavía, que capaz me ayuda un poquitito a mejorar y bien, ¿verdad? Pero dispuesto a mejorar. ¿Cómo? Dispuesto a mejorar. Totalmente. Así que yo, si es por mí, pum, para adelante y bueno, a ver qué opina ella, ¿no? Mariela, ¿tú contenta? Muy contenta, sí. La verdad es que Alejandro, yo se lo comenté desde la primera vez que lo pusieron en la pantalla, fue el primero que me llamó la atención. Y el poco tiempo que hemos podido conversar es tal cual lo imaginé. Yo creo que mejor, muy simpático. He comentado mucho que yo nunca había estado abierta a estar con un hombre menor. El saber que tenía 1 año, 2 años menor que yo era cancelo. O sea, ni me daba la oportunidad. Y es la primera vez que venía yo con toda la disposición. Y Alejandro me parece muy maduro
y muy tierno y creo que las cosas han fluido muy bien y ahí estamos. Muy bien, esto se ve en camino, por buen camino de hecho. Y quiero hablar antes de la dinámica con Austin. Austin, te hemos visto muy cercano a Elizabeth. Ahora, sabemos que tú has sido muy claro desde el principio que ahora mismo no quieres familia, estás concentrado en tu carrera y sabemos que Elizabeth tiene una hija. Entonces, ¿estás dispuesto ahora a arriesgarte en eso o a lo mejor te ha cambiado un poco tu mentalidad o simplemente estás tomando un día a la vez? Elizabeth es del tipo de chica que, al igual que yo, pienso, es un tanto misteriosa también. Señores, hemos llegado el tiempo de votar para los nuevos líderes de la casa. Por única ocasión será de esta forma, que ustedes serán los que van a votar. La próxima semana será el público el que elija quién será el líder de cada casa. ¿Cuáles son los beneficios de ser líder? Obviamente, ustedes tienen que votar, ¿va? La persona de estas dos personas que tengan la mayor cantidad de votos, que se conviertan automáticamente en líder, uno de ellos va a tener más votos que otro. La persona que tenga más votos va a ganar $2,000, así que esto es muy importante. Que los líderes ganadores de esta semana se llevarán un gran viaje a Capadocia. Así que piensen muy bien, chicos, qué chica a ustedes les gustaría o creen que se merece ser líder de la casa y un viaje a Capadocia. Igual, chicas, escojan a un chico para que sea líder de la casa y gane un gran viaje a Capadocia. No necesariamente tienen que ser parejas. Si son parejas, es voluntad de Dios. ¿Y el viaje es Así. individual? Van a ir los dos, pero pueden o que no sean pareja. Así que va a ser bastante interesante. Así que recuerden que en esta ocasión ustedes van a votar y próximamente los votos serán todos llevados por el público en la página www.poderdelamor.tv. Así que, ¿están listos para votar? Sí. Muy bien, es momento de ir a votación. Como saben, la votación es, chicas tienen que votar por una líder de su casa más un voto extra para un líder de casa de los hombres y viceversa. Chicos tendrán que votar por un líder de su casa más un voto extra para un líder de casa de las mujeres. Eso quiere decir que van a dar 2 votos. Un voto para cada casa. ¿Queda claro? Muy bien, así que vamos a comenzar la votación con Shirley. Dondai, tu turno. Ok, empecemos el juego. Los beneficios que tiene esta persona de irse a un viaje y ganarse $2,000, pues tiene que ser alguien que quizás pueda compartir conmigo el viaje, que no quisiera irse por allá.
Y bueno, los $2.000 pues los podemos repartir. No sé, no me puede compartir algo. Elijo como líder de casa a Renier era. Renier. Y al líder como mujeres a Eli. A Renier porque siento que yo que se lo ha ganado con el triple 10 que tuvo y pues bueno, que invita a la que él quiere. Y a Eli pues que coincidentemente Renier creo que quiere algo con Eli. Pero hoy que vine a la casa, Eli me cayó súper que bien. Súper que bien, no había tenido ese acercamiento. Y quién sabe, pues obviamente si Eli no tiene el tiempo o el momento de conocer a alguien, que me gustaría que sea Renier, me gustaría que me conozca a mí, así que Eli me puede invitar a mí. La pasamos súper que bacán ahora que compartimos en la casa. Ahí están mis 2 votaciones para líder de los hombres y líder de las mujeres. ¡Nos fuimos! Elizabeth. Andrés. Y mi voto para la casa de las chicas es para Maré, porque si es que ella se lo gana el viaje y de repente tengo chance de ganármelo yo, sería increíble que los dos vayamos juntos. Amor. Sebastián. Y por supuesto, para la mamacita de Perú, Shirley. Eso lo dice todo. Andreina. Esto es rápido. De mujer voy a elegir a Andrea porque a pesar de que las conozco a todas, pues Andrea he sentido un apoyo de ella un poquito más incondicional. Me cae súper bien. Tiene como que mi misma actitud. Viene a divertirse y no viene a pelear. Aunque tengo algunas dudas que han creado hace poco, pues le voy a dar un voto de confianza a Miguel. Creo que quiero conocerlo y pues, aunque si él no me escoge a mí, igual yo estoy feliz de mi voto. Ay, casi se me quedó. Miguel.
voto para él es porque, la verdad, me voy a reservar porque es el voto para él. Pero ojalá y la vuelta salga como tiene que ser. Mare. Creo que es obvio. Diego. Ok. Primero voy a votar por un hombre. Me hubiera encantado poderme votar a mí mismo, pero creo que los hombres el que más se merece el viaje es Alejandro. Andrea. Renier. Voy a empezar por las chicas y a pesar de conocerla poco, siento que, no sé, me brindó algo diferente y noté en ella una chica en especial, una chica muy especial. Mi voto es para Amor, porque pienso que ella se merece muchas cosas buenas. Tiene una gran personalidad. Pienso votar por este chico, Dondai, porque me parece que todos tienen una perspectiva negativa sobre él y a lo mejor este viaje le sirve para organizar sus ideas, a lo mejor siendo, no sé, pero si se gana el viaje le deseo lo mejor, le deseo mucha suerte y ojalá pueda organizar todas sus ideas. Jessica. Alejandro. Yo voto por Caroline y Diego. Me agrada mucho la paciencia y la empatía con la que Diego encara a Caroline, cómo sabe esperar y cómo se adecua a su ritmo. Entonces me encantaría que pudiesen tener la oportunidad, ambos, de pasar tiempo juntos en Capadocia este fin de semana, como para que puedan conseguir avanzar a su ritmo. Caroline.
la casa de las chicas, pues voto por Jessica para ver si tiene la oportunidad también de irse al viaje y poder disfrutar del premio. Mariela. Voto por Caroline. Me parece una chica con mucha personalidad. Y sería una estupenda líder. Y por Alejandro. Con las mismas cualidades. Me parece un chico con mucho carácter y personalidad. Y sería un buen líder también para los chicos. Por último, Austin. Voy a votar por Alejandro porque considero que es... porque se lo merece en realidad. Así que mi voto para la Casa de los Hombres es Alejandro. Y pero las mujeres elijo a Elizabeth, Eli. Porque quién sabe se lo gane. Y bueno, ya sabemos el resultado. Muy bien, ya los votos han sido sometidos. Joséín se va a encargar de sellar la caja. Muy bien, Andrés, Andreina, ustedes son los líderes de esta semana. Ese privilegio les otorgó una cena con la persona de su elección. Ahora, quiero preguntarles en este momento, ¿desean cambiar la persona con quien decidieron tener la cena romántica o la mantienen? Andreina. La mantengo. Andrés. La mantengo. Pues muy bien, chicos, su cena romántica les espera en estos momentos en la Casa de los Hombres. Pueden pasar, pero antes, por favor, Andreina y Andrés, dejen los poderes en la mesa. En la mesa del centro. Muy bien, Mare, Miguel, pueden retirarse a su cena romántica en Casa de los Hombres. ¿Se pueden ir? ¿Andrés? Muy bien. Chicos, les recuerdo que mañana es la gala. Una persona será eliminada. Eso quiere decir que próximamente también un nuevo integrante entra al poder del amor. Me despido, chicos. Hasta pronto. Soy súper diferente. Sí, es otra vuelta total. Sí, no, y soy de las personas que si tienes la razón te la da. No, o sea, soy orgullosa, pero es poco, o sea, es como más, mírate tal cosa, yo, ok, tienes razón, lo siento, no va a volver a pasar, voy a intentar cambiarlo, poco a poco, tranquilo. Entonces yo soy bien condescendiente y al mismo tiempo soy chévere, al mismo tiempo soy seria, o sea, tengo como A mí me pasa eso cositas. porque a veces me dicen, es raro, no sé si de pronto nos sentimos identificados en ese sentido, pero la gente espera de uno que uno siempre esté como, esa es su forma de ser constante, que uno siempre esté riéndose, que uno siempre esté... Entonces cuando uno es serio, ay, ¿por qué estás así? ¿Qué te pasa?
Esto es hummus. Sí, eso es increíble. ¿Te gustan estos de acá? Sí. Comidas, todo lo que vos querrás, decirme si quieres algo de acá. Si quieres mis tomates. No, yo quiero Muchas gracias. No te quiero decir nada. Te vuelvo a preguntar la última vez. Comé que tranquila. Disculpa que interrumpa su conversación romántica. Semi-romántica, no sé si tan Sí, romántica. no te quiero que no sea nada romántica. Pero... Mara, ¿tú qué quieres tomar? Por favor. ¿Me pasas tu vaso? Por favor? Gracias. Ay, Dios mío. Disculpa, pasó? no había chicharrón. Ey, cuéntame. ¿Qué pasó con la comida? ¿Estás picante? No, es que me la pasé sin tomar agua. Eso es dulce. Sí, son buenas esas galletas. Uy, sí que tenía sed. ¿Me Oye, puedes dar esto- más, por favor? Estos son... ¿Puedo? Necesito probar, estos son lo máximo. Creo que estos son como árabes, pero que están rellenos con carne, creo. A ver, ¿ustedes saben qué es cada cosa que está aquí? Espero que no ¿Que tengo algo? No. Están rellenos con carne, pero... Andrea. Chuta, Andrea es chéverísima. Pero tú igual la plena como yo quedé como que sin ganas de nada. Y como... No, es que yo también, o sea, yo sinceramente no es que, de verdad, espero, ansío de encontrar a alguien. No, o sea, simplemente si se da, se da. No, pero Andrea es súper... A ver, Andrea, chuta. Cuando yo la No, vi ahí... conocerla, o sea, es lo No, que dijo. es que obvio, yo le estoy, como dice el PR, yo le estoy dando break y ella me la está dando a mí y chévere. Pero Break. así dice el Yo man, sé. pues. Ok, No hay break. es que de primera impresión todas vieron una persona, pero ahora que todas los están conociendo un poco más, ¿Sabes lo que yo están creo viendo que otra hice persona. mal? Pero mal. Haber traído mi futuro acá. Mi pasado acá. Creo que fui el único que dijo por qué estaba acá. Mira, pero lo bueno es de que fueron 2 días. O sea, los que hablaste de eso. No, pero te lo juro que mejor. Haber cerrado bien eso. Y cerrado quedas con así, dudas? bro. Si yo venía acá, hablaba con Mari. Si yo venía acá, mira, yo no veía, yo no conocía a nadie más. Y hoy que nos pegamos esa nota de estar No, y sí, bien cagarme de risa chévere. contigo. Es pimiento. ¿Es pimiento? Es raro, nunca había visto así. Usualmente allá en mi país son como gorditos. Gordos. Ajá. Ujú. Como Uy, nuestra cuénteme, adolescencia. ¿por quién votaron? ¿Tú por quién votaste? O sea, no me cuentes... Nunca hice la Yo verdad. voté por una de las chicas y también por uno de mi equipo. Claro, el de tu equipo no me digas, y el de las chicas... Mira, No sé, no me gusta hablar de eso. No. Él sabe que soy reservado. sí, amor. ¿Por quién se vota? Ah, cierto que había que votar. Digan la verdad, se pusieron de acuerdo. ¿Qué cosa? Ustedes. La votación. ¿Están bien? ¡Ah! No me caigo. Buen provecho, chicos. Gracias. Gracias. Están malas las cosas que por ahí. No importa. Mira, esto, viste que no es arroz, ¿no? No, esto no Creo sé. que es trigo. Ah, sí, puede ser trigo. Mi carne. En mi país lo preparan el mismo, así como que con colorante. Colorante, pero en vez de que sea trigo, le ponen arroz. ¿Cómo? O sea, en vez de que sea, viste que ahorita esto es trigo, ¿no? Ajá, En vez de que solamente sea trigo. trigo, le ponen arroz, pero le ponen colorante para que sea ese color. Ah. Y le ponen carne que es hervida aparte, desmechada y frita, y después se lo ponen ahí. Chuta, sí y suena rico. lo revuelven. Creo que le ponen ajo o algo así para darle un poquito de sabor con sal. No me acuerdo con qué más. Y después le ponen un huevo frito encima y un plátano frito igual, a un ladito. Como el plátano. Y hay ¿Cómo dos, se llama? se llama majadito. Y hay dos tipos para preparación. Uno que es así como tostadito y el otro que es como aguoso. Está rico. Elizabeth. Sí, sabes que yo tuve una novia que se llamaba así. De verdad, qué bonito el nombre. Pero me gusta que me digan Eli, Sí, así mismo le decía a Eli. porque Elizabeth es bien largo, pero así me pusieron. Claro, Elizabeth. Y peor de todo es que la TH es como que no me sale a mí. Yo digo Elizabeth. Elizabeth, Ajá. ay, te falta un poquito. La T y la H.
No, ¿qué es? ¿Cómo no va a poder decir? Elizabeth. Elizabeth. No, sí, Diga sí lo todito. puedo, o sea, Ah, sí sí, lo no. puedo, pero... Elizabeth. Ajá. Elizabeth. Pero Elizabeth. Ajá. lo que pasa es que... Tan mentiroso. No, y si No, lo- y pero si- es que Pensé que el pájaro se había salido. si lo digo Pero lo que cubano, no- si lo digo lo cubano, ¿Ese Elizabeth. es un pájaro? Elizabeth. No, es que de reojo, perdón. Y si lo digo lo cubano, Elizabeth. Pájaro. Elizabeth, vaya, él también dice. Pues cubano tenías que ser, pues. Elizabeth. Elizabeth. Sí, no, que Eli. En Quito dicen que es barato el alcohol, ¿verdad? En Quito, mi país. En todo Ecuador es barato. Así dice mi hermano. Allá con 10... ¿Que tu hermana está allá? No, pero es aeromoza, entonces viaja mucho. Y se Ah. lo traía de ahí para la casa. Sí, es Sí, barato. sí, Allá, claro, mira, súper con $20 tú en la noche te pones... Y con buen trago. Y con buen trago. Ujú. Allá ¿Qué es tal la súper... fiesta allá? ¿Ah? ¿Qué tal? Yo sé que Mira, como en Montañita todo es top. Yo creo país... que deberíamos de ir así como de país en país, en fiesta, Claro, en oye, fiesta, en fiesta. esto está sirviendo para tener contactos y Sí. saber que yo puedo decir así, Eli, pila, voy para allá. Llego a comer pupusas. Y ya te tengo Ya. las pupusas. Y Ya. nos vamos a la zona más... ¿Qué cosa? ¿No entendiste? No, ¿qué es eso? No, nada. Son otra cosa, ¿no? No, pero a ver, No, porque popusa, mira, y empieza con P. ¿Qué es popusa? Empieza con P. Ahora empieza con P. O sea, las pupusas es el plato típico de El Salvador. ¿Qué sopas hay ricas allá en Ecuador? Contame la mejor sopa, porque me gustaría ir a probar. Sí, Y después te voy a convencer para que vengas a probarlo también en de mi tierra. me gusta esa idea. A ver, ¿cuál es la mejor sopa? Es que depende, porque la comida de la sierra y la comida de la costa es muy distinta. La verdad es que la comida de la Amazonía no la he probado mucho. Como tengo 4 regiones en mi país: Costa, Sierra, Oriente, Galápagos. En mi país hay 4 regiones: Costa, Sierra, Oriente, Galápagos, que son las islas. Ya. Yo soy de la costa. En la Amazonía comen, o sea, los platos típicos de la Amazonía, la verdad es como, bueno, he probado el chontacuro, que es un gusano. O sea, me estás obligando entonces a que salga con otras chicas. Es porque eso es lo que me haces entender. ¿Por qué te lo voy a entender? Por las actitudes como has tomado hoy. No sé si es hoy o ayer. Bueno, hoy. Hoy en mi eliminación. No. Yo te lo dije ya una vez. O sea, tú sabías que... Yo te lo dije cuando tuviste tu cita. Yo te dije, no lo tomo como nada mal. Pero si me vas a decir que me quieres conocer, Yo te dije. y entonces... Yo recuerdo tanto que tú dijiste, sí, es que tú quieres conocer a 5 más. Y yo te dije, a ver, no puedes estar creyendo. Yo no dije eso, se lo dije Porque me Jessica. acuerdo que Jessica lo había dicho y tú dijiste que sí, que de 5. Y yo te dije, no puedes estar creyendo todo lo que diga la gente. Porque No es que justo lo crea, Jessica. yo te estoy viendo. ¿No? No, porque Jessica justo también me pidió disculpas y me dijo a mí, Andreina, ¿sabes qué? Lo dije muy mal, no era así como lo quería decir, no eran 5, yo no. Y yo no lo digo por lo que dijo Jessica. Y no está mal que yo conozca. Yo conocí a las 3 personas y me elegí y decidí por ti. Dije, oye, de los 3, O sea, yo pienso que la actitud que yo tomé hoy te debería decir todo lo contrario. Te debería decir que me importas y que si me molestó algo fue porque me importas, ¿no? No porque en verdad quiera conocer a alguien más. ¿Me explico? O sea, yo te dije a ti, la única manera que yo conozca a alguien más sería que tú también sigas en eso y como yo no te veo que me pones como prioridad, yo no voy a estar tampoco poniéndote como prioridad a ti. ¿por qué dices que no te pongo prioridad? No he dicho que no me pongas prioridad, por eso no he buscado otra cita. Sí te he puesto en prioridad, pero tú me haces dudar de que si yo soy tu prioridad y yo tampoco quiero. No se ha notado que la eres. No, hoy no me lo hiciste Claro, notar. hoy porque tuve mi actitud, como la tuve porque estaba molesto. Es que no entiendo por qué tu molestia, pero por eso, séme sincero. Te estoy siendo sincero. No me has crees. dicho por qué, Ya te dije. pero O sea, no sé, yo te veo también cuando tú andas por ahí, veo tus miradas, veo tus comentarios. O sea, es como que, no sé, en una parte o sea, como te digo, te estoy conociendo, llevo 2 días de conocerte. Yo no puedo tampoco controlar mis emociones, como que si algo me molesta, no molestarme, o sea, ¿me explico? Terminamos, lo van a pedir de vuelta. La raza lo va a pedir. El vato es un showman. Entonces yo pienso que se va a ir donde hay y lo van a traer de vuelta después. O sea, sí es un showman totalmente, pero güey, al final del día no quita todo lo que ya dijo y habló y hizo y bueno, si la gente lo trae de vuelta, la neta no se están dando cuenta. Ve, no tengo nada contra él, tengo en contra de lo que representa a él, ¿sabes? O sea, Pero entre los vatos yo creo que él se va a ir
y creo que lo van a traer de vuelta después. Entre las mujeres, ¿cómo ves tú? O sea, por parte de los niños, porque obviamente ustedes van a votar por alguna de nosotras y nosotros por alguna de ustedes. Es que entre las mujeres, güey, como yo no, por ejemplo, como lo que pasó en la llamada de la pelea, entre comillas, que no fue una pelea, fue un malentendido más que nada. Lo que vemos en pantalla es muy distinto a lo que está pasando aquí, porque no tenemos el contexto. Es como cuando suben videos a YouTube de alguien que dijo algo, pero que nomás cortan el pedacito sin saber el contexto. A lo mejor a la persona la exhiben como la villana, sin saber qué es. No creo que sea esto, güey. ¿Quién sabe? O sea, vaya X, pero quién sabe porque, pues, no sé, o sea, como que de repente, o sea, se me hizo súper raro. Que de repente, o sea, nadie con nadie y había un güeyes que no tenían absolutamente nada con nadie y también con las viejas. Y de un día para el otro, no, es que yo estoy súper enamorada y wow. Es que no. Te estoy conociendo, estoy viendo cómo eres, Exacto. así como tú me analizas a mí, yo también estoy analizando, estoy aprendiendo cómo eres, estoy viendo todo lo que me dices, cómo accionas, las cosas que dices. Y pues nada, o sea, te lo dije hace un rato, la actitud que yo tomé cuando pasó el micrófono, sí, la de que dije que no nos hemos besado, no fue porque no estuviera de acuerdo con darte un beso. Fue porque simplemente yo sabía que no lo había hecho y no quería que pareciera como que yo estaba tratando de apurar las cosas y darte un beso No, antes de es que tiempo. eso no importa porque yo Y dije, pero lo otro. la otra actitud que viste de mi cara fue porque incluso estaba molesto, e incluso cuando a ti te llamaron para preguntarte si ibas a cambiar la cita, yo juraba que ibas a, o sea, yo en mi cabeza dije, ok, va a decir que va a salir con otra persona. Porque incluso cuando me dijiste estás brava conmigo, me quedé como que, ok, de verdad estás brava conmigo, pues no sé. Yo no soy de decir las cosas así a la primera, porque como te digo, te estoy conociendo, y mala mía, sí, es problemas de comunicación que no lo había dicho. Yo pienso que la comunicación es importante, pero, o sea, pienso que la actitud que yo tomé hoy no hace sentido que signifique que sea que yo quiero conocer a otra persona y por eso me comporté así. Todo lo contrario. O sea, si me comporté así fue porque algo me molestó. Y a lo que voy, me estás conociendo también, estás dándote cuenta cómo soy, te estoy explicando, estoy tomándome el tiempo. Ni siquiera quería cenar en realidad, prefería seguir hablando contigo. Me estoy tomando el tiempo de decirte que algo me molestó, que por eso me puse como me puse, y no es porque quiera conocer a alguien más, es porque me importas y me molestó. O sea, te estoy siendo 100% sincero. Si tú no lo crees, no sé qué más decirte, pero yo sí quiero seguirte conociendo. Siempre y O sea, cuando, tú no te siempre y quieres cuando. dar, o sea, créeme que Miguel, yo no me voy a enojar ni nada, o sea, yo No es estaría porque te hasta, enojes, o sea, pero por eso, no, y no me voy a sentir mal, pero yo entonces me dejarías claras las cosas. Entonces, si te las tú, estoy dejando claras. ¿qué es claro para ti? Que es claro para mí, te estoy diciendo, yo no Mm, quiero conocer a nadie más porque tengo buena química contigo. Si la química sigue bien, sigamos. Si tú te sientes que ya no está bien la química y ya tú no quieres hacerlo tampoco, entiendo. Pero pienso que la decisión que me dijiste antes de entrar a la cena fue porque estabas molesta. Y porque fue como que, ok, no quiero hablar de esto ahorita, estoy molesta, quisiste como echarlo a un lado. Y yo pienso que tomar decisiones con la cabeza así no es lo correcto. Entonces por eso paré la cena y te dije, a mí no me parece estar aquí con cara de hipócrita en la cena como si todo estuviese bien cuando no lo está. No tenía ni hambre, no quería comer, en realidad quería hablar contigo. Y o sea, como no te lo he dicho porque cuando lo quería decir me decías algo, pero en verdad, disculpa por mi actitud. Te vas a dar cuenta que soy payaso en algunos momentos, porque no me gusta mucho. O sea, es como que cuando tendes a ser payaso, la gente tiende a querer jugar con vos también y a faltarte el respeto y etcétera. Y a veces caes pesado. Entonces lo voy tratando de equilibrar y por eso en privado soy payaso, no para todos. A veces mi espectáculo no es para todos, solo para una persona. Andreina, decide tú. Yo te estoy diciendo con sinceridad lo que yo pienso, pero decide tú. ¿Tú estás seguro de que me quieres conocer? De que no vas a estar dudando porque tú me ves coqueta. Porque coquetear es coger la mano a una persona. Si tú me dices las cosas claras y me dices lo que tú piensas, ejemplo, Andreina, ¿sabes qué? Tu actitud haciendo esto a mí no me gustó. Entonces yo entiendo y yo te digo, mira, ¿sabes qué, Miguel? ¿Es verdad? ¿O sabes qué? Eso no es así y pues yo voy a seguir siendo así, ¿me entiendes?
Entonces es mejor que tú me digas, porque yo siento que yo no te falta el respeto. Creo que hemos llevado días, 2 días, 3 días, y yo he estado contigo. Me he ido contigo a hablar. Yo me mostré con ustedes el primer momento, soy muy, se me hace muy fácil como que, y no es que soy una parcera con los chicos, no, pero como que sí hablo con los chicos, o sea, normal, como, no como otras que son un poquito más tranquilas. Yo sí como que chismeo, digamos, con Reiner, no pasó nada. Yo más bien le decía, oye, ¿a quién le vas a dar esa flor? Y me decía, no, es que no te puedo decir, es que no te puedo decir. Le digo, pero ya dime. Porque yo quería que se la dé a una amiga. Y yo por eso estaba tratando, porque yo siempre hago de Cupido. Y siempre las escucho a todas. Entonces, él coge para molestarme, me dice, ay, te la doy a ti. Y yo, ay, yo no te la voy a coger, le dije. Y él me dice, ay, entonces... Yo le digo, entonces te la voy a devolver. Y él me dice a mí, entonces yo la acepto. Y yo, ay, no, yo, conmigo, o sea, como que no. O sea, molestando. Entonces, si tú, por cada cosa que tú veas y no confirmes, ni siquiera me lo hables y me lo digas, oye, ¿sabes que vi esto? Y yo te puedo explicar. Tomas actitudes así de la nada. Como que no pensé que íbamos a hablar esto hoy. Impulsivas. No pensé que íbamos a hablar esto hoy, por eso no te lo había dicho. Tampoco es que tomé una decisión como la que tú estás tomando, de decirte, dije, hey, chao, Andreina, pero no pensé que íbamos a hablar esto hoy, por eso no te lo había tocado. Siento que como que las cosas se han enfriado un poco. Pues pienso que un simple acento no define muchas cosas. Eli, no soy tonto, solo simplemente soy una persona callada que observo. Si uno le dice a un hombre, no te quiero, hay hombres que lo toman al contrario. La carta perdida ha aparecido. Mira, la verdad que cada quien sabe lo que hace y pues las mentiras tienen patas cortas. Si ya nos vamos a enamorar y casar porque eso es mentira. Sí, yo tuve el interés como un amigo, pero pues ya no sé si como amigo tampoco. Déjame hablar. Uy, contrólate, tómate tus pastillas porque estás como loquita. Tú me dijiste mujer indecente. Yo sabía que esto iba a pasar, yo sabía. Te lo dije, te lo dije. Ay, casi me caigo porque hay un hueco aquí. Disculpe. Lleva 5 días sin cambiar de opinión. Sin palabras, la verdad. Este día, una persona tendrá que regresar a su país y dejar el sueño de conseguir el amor dentro de esta casa. 2 chicas y 2 chicos serán blindados, protegidos de ser eliminados. Porque la verdad que no me gusta su actitud. Pero como aquí no se aceptan empates, eres el ganador absoluto.